Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en Expandiendo la Voz. Seguimos con el experimento rendición. Vamos en el capítulo 7, perdón, 8. Bueno, en el capítulo pasado hablamos de cómo él sigue creciendo esta empresa, cómo tuvo que venderla, pues venderla, como unirse con otras empresas, cómo ha seguido creciendo, cómo la vida le sigue poniendo sus milagros, cómo la vida le sigue enseñando a rendirse. Y algo que yo quería como aclarar es el libro en inglés se llama The Surrender Experiment y hay dos palabras en inglés que significan rendirse, ¿no? Entonces está la de give up, que es rendirse, y surrender. Las dos son rendirse completamente diferentes. Give up es rendirme de no, pues me rindo, ya no hago nada, me rindo. Y surrender es más una palabra que es como me rindo ante la guerra, que es una palabra que usaban los militares como cuando ponen la banderita blanca. Y este rendirse es a esa guerra, ¿sí? A esa guerra, digamos, en el caso de él y la invitación de él es esa guerra de pensamientos, esa guerra de perspectivas, esa guerra de opiniones, como él lo dice, como todos estos gustos o disgustos que mi mente tenía, que el yo de mi mente tenía, que no me pertenecían a mí porque yo podía ver, o sea, el otro yo podía ver cómo estos pensamientos en realidad estaban basados en nada, y como al no obedecer estos pensamientos y rendirme ante el curso de la vida, sin yo oponerme como en defensa o en guerra frente a los acontecimientos de la vida por mis pensamientos, era lo que no me estaba permitiendo como vivir con esa plenitud y llegar a lo que él llegó, pues como a este, podemos llamarlo como éxito económico, pero mucho más allá de eso, lo que él habla en el libro es un éxito profundamente espiritual y personal. Entonces solamente quería hacer esa aclaración, que nos estamos rindiendo, la invitación del libro es rendirnos a nuestra mente, rendirnos a nuestras opiniones, rendirnos, y no porque estas opiniones no tengan validez, pero porque muchas veces estas opiniones vienen desde una perspectiva que no, que no nos suma. Muchas veces tenemos estas perspectivas y estos puntos de vista que vienen de cuando éramos pequeños, de la sociedad, de nuestra familia, de la cultura, que no nos pertenecen y que sencillamente los estamos siguiendo quizá a veces sin darnos cuenta, quizá a veces sin notarlo, pero que no están alineados con quien realmente somos nosotros, ¿sí? Que somos seres perfectos, completos y amorosos en final, en total. Pero pues nada, eso era. Entonces, bueno, vamos a seguir con la parte 8. Muchas gracias, quiero darles las gracias a todas las personas que están, a los nuevos suscriptores, a las personas que me comentan. Eh, yo soy muy feliz, la verdad. Entonces, pues nada, empecemos. Abrazar la expansión fulminante. The Medical Manager despliega sus alas. Si me hubieras preguntado en 1995 cómo veía el futuro de Personalizing Programming, te habría respondido que ya habíamos crecido tanto como era posible y que el reto que teníamos por delante era mantenernos en la cabeza del mercado. Si además te hubieras interesado por mi experimento de rendición, te habría explicado que la incesante práctica de soltar mis preferencias para poder abrazar plenamente lo que me presentaba la vida estaba ejerciendo un profundo efecto en mi desarrollo espiritual, lo que les acabo de decir. De hecho, se había convertido en mi forma de vida. Había comprobado una y otra vez que este ejercicio de liberación no solo producía resultados asombrosos, sino que, además, me suscitaba un estado de profunda paz interior. Yo no controlaba los acontecimientos, era la vida que llevaba las riendas, y esto me producía una sensación latente de entusiasmo y excitación respecto a lo que me deparaba el destino. Al fin y al cabo, lo sucedido hasta el momento era sencillamente increíble. Hacia finales de 1995, Personalizing Programming contaba con 75 empleados y tenía suficiente trabajo para mantenernos ocupados durante mucho tiempo. Me encantaba lo que hacíamos y no cabía duda de que nos daba muy bien. Los ingresos de la empresa ascendían a $100 millones al año, puesto que la mayor parte procedía de pagos de cánones. Del pago de cánones obteníamos beneficios entre 5 y 6 millones de dólares anuales. The Medical Manager contaba ya con más de 15 años por entonces y había tenido repercusión en la vida de cientos de miles de personas. Desde mi limitado punto de vista, creía que seguiríamos por ese camino en el futuro inmediato.
La primera pista de que un cambio drástico se asomaba de nuevo en el horizonte llegó cuando me enteré de que System Plus y que muchas otras distribuidoras estaban barajando la posibilidad de fusionarse. Por lo visto, pensaban que ese paso les ayudaría a ser más competitivas en el ámbito nacional. Poco después recibí la visita de John Kang, uno de nuestros mayores distribuidores, cuya oficina central estaba ubicada en Tampa, en la que me informó de que había estado trabajando en una propuesta para fusionar las distribuidoras de The Medical Manager en una empresa combinada. Su plan consistía en una compra inicial de Personalizing Programming System Plus y tres o cuatro de las distribuidoras más importantes. El proyecto requería una inversión considerable, pero ya había solventado ese punto. A pesar de que su exposición fue sumamente profesional, yo no veía por qué Personalizing Programming había de implicarse en el asunto. Así pues, le señalé que estaría encantado de adquirir un compromiso legal en lo relativo al suministro de nuestro producto en la nueva compañía. Entonces me dio la alarmante noticia. Los inversores insistirían en que el software de base fuera de la propia empresa. Si bien la idea de vender Personalizing Programming me desagradaba enormemente, pensar que por mi causa tanto System Plus como otros cientos de empresas distribuidoras no podrían obtener el valor que habían creado con tanto esfuerzo me incomodaba todavía más. Finalmente, le comuniqué a John que aunque no estaba interesado en vender la empresa a ningún precio, consideraría su propuesta si mi reticencia iba a ser un obstáculo para la consecución del proyecto, y añadí que volviera a verme si las otras compañías implicadas apoyaban su plan. En el fondo, esperaba que la venta no se concretara. Pero John llegó al cabo de unas semanas, tras haber comprado System Plus y algunos de nuestros distribuidores más importantes. No había nada más que añadir. Como tantas otras veces en el pasado, no me quedaba más remedio que apartar mis preferencias personales y rendirme a la realidad que tenía delante. A pesar de que la situación no me agradaba lo más mínimo, por encima de todo estaba mi compromiso de rendición y deseaba ver a dónde me conduciría. John Kang me hizo una persuasiva oferta para la compra de Personalizing Programming, que incluía dinero en efectivo y acciones de la nueva empresa. A continuación, inició la compleja operación de fusionar 5 empresas y recaudar los fondos necesarios para el proyecto. Los banqueros decidieron que lo mejor era llevar a cabo una venta pública de acciones de la nueva firma para obtener los 150 millones de dólares requeridos para la fusión. Si bien la fecha de la oferta pública de venta se había fijado en principios de 1997, aún quedaba mucho trabajo por hacer. De pronto me encontraba explorando un mundo empresarial mucho más complejo que aquel al que estaba acostumbrado. Personalizing Programming había crecido poco a poco desde sus humildes comienzos con un solo empleado, que era yo mismo. Ahora se había convertido en una exitosa sociedad privada perfectamente organizada. Pero esa eficacia organizativa iba a perderse cuando se mezclaran en el mismo puchero un puñado de empresas hasta entonces independientes. Empezarían las luchas de poder, los problemas relativos a la compra de distribuidores y constantes asuntos legales y financieros que habría que solventar. Sin embargo, no dejé que me atraparan esos pensamientos negativos y permanecí abierto y absolutamente intrigado por lo que estaba aconteciendo. Se decidió que la nueva empresa se llamaría Medical Manager Corporation. He de reconocer que me agradó la elección. Retrocedí a 1981 cuando estaba concluyendo el software de gestión clínica y se me ocurrió llamarlo de Medical Manager. 15 años después, Medical Manager iba a convertirse en una sociedad cotizada en la bolsa. A las puertas de este acontecimiento tan importante, estaba absolutamente impresionado por la dirección hacia la que me había encaminado mi experimento, The Medical Manager Corporation. Una vez realizada la fusión, yo sería consejero delegado, John Kang presidente y Rick Curl abogado general. Las instalaciones de John Kang en Tampa pasarían a ser la sede central de la empresa y tanto Rick Curl como yo trabajaríamos desde las oficinas de la Chuba. La compañía cotizaría en el mercado de valores Nasdaq bajo el símbolo MMGR. Hacia finales de 1996, el cuadro de abogados y banqueros estaban ultimando los trámites necesarios para llevar a cabo la fusión de las empresas y al mismo tiempo realizar la venta, ¿cómo fue que era? La oferta pública de venta. Recuerdo que fue una época interesante en lo relativo a la relación con mi padre, que había sido agente de bolsa la mayor parte de su vida y había trabajado en Merrill Lynch durante más de 30 años. Su único hijo había dejado a medias los estudios de posgrado en economía para irse a vivir a la naturaleza y dedicarse a la meditación. De pronto, sin moverme del bosque, me hallaba en el mundo de mi padre, quien no dejaba de repetirme que no podía creerse que Morgan Stanley, una de las agencias de bolsa más influyentes del mundo, mostrara interés por mi compañía.
También le sorprendió que el analista del sector sanitario de Merrill Lynch estuviera siguiendo atentamente la inminente transacción. A mi padre le suscitaba mucho interés que mi compañía fuera a convertirse en una empresa de capital abierto, y en ese tiempo hablábamos más de lo que habíamos hecho en los últimos 20 años. Tenía sentido, por fin teníamos un interés en común. Me sentí muy afortunado por esta oportunidad de acercarme a mi padre. Lo consideré como otro de los milagros que estaba sucediendo a raíz de mi rendición al fluir de la vida. Poco tiempo después, mi padre murió habiendo tenido el placer de asesorar a su hijo con conocimiento de causa sobre las implicaciones de convertirse en una sociedad cotizada en la bolsa, en el ámbito sanitario y Wall Street en general. A pesar de la increíble secuencia de acontecimientos que me condujeron hasta ese punto, era imposible prever lo que pasaría a continuación. Alrededor de una semana antes de la oferta pública de venta, mi abogado de Nueva York me envió un listado de tareas pendientes. Así pues, uno a uno, fui tachando todos los puntos enumerados a medida que firmaba papeles y localizaba los documentos requeridos. Al día siguiente debía entregar el último documento solicitado en la lista, de modo que corrí al banco donde tenía la caja de seguridad. Rara vez había necesitado abrirla desde entonces, desde que la contraté en 1970, para guardar mi única posesión de entonces, la escritura de mi primer terreno de 2 hectáreas. Una vez me dejaron solo, comencé a buscar el documento. Aunque no había mucho en la caja, papeles que allí conservaba me transportaban al pasado, como si me hallara en una máquina de tiempo. Encontré la escritura original de mi propiedad. ¿Cuántas cosas habían ocurrido desde entonces? Nadie en su sano juicio hubiera imaginado la secuencia de sucesos que tuvieron lugar desde que decidí dejarlo todo para irme a vivir al bosque. Mi viaje en el tiempo se interrumpió cuando topé con el documento que estaba buscando y lo soqué para abrirlo. Se trataba del certificado de acciones de Personalizing Programming que me habían enviado hacía 15 años cuando se constituyó en sociedad. Por aquel entonces, el certificado solo tenía valor para mí. Sin embargo, ahora los inversores más entendidos del mundo valoraban aquel trozo de papel en más de 100 millones de dólares. Al percatarme de esto, se me secó la boca y los ojos se me llenaron de lágrimas. Lo había abandonado todo y a cambio, el universo me otorgaba prosperidad. Cuando tomé la decisión de soltar mis resistencias y entregarme al servicio de lo que me presentara la vida, ganaba menos de $5,000 anuales. Posteriormente, cuando Bill Whitloff logró consolidarse, aumentó sus ingresos de decenas de miles a cientos de miles de dólares. Y por último, Personalizing Programming obtuvo rápidamente ingresos millonarios y llegó a superar los 10 millones de dólares en ventas y cánones. Ahora la empresa tenía un activo valorado en 100 millones de dólares. No estaba emocionado por el dinero, sino que me había quedado maravillado por la obra de la mano invisible de la vida. Allí mismo, ofrecí aquel trozo de papel al universo que lo había originado. Hice el voto de servir a esa empresa, que la vida había construido según yo mismo había visto ladrillo a ladrillo, y emplear el dinero que me había sido confiado para ayudar a los demás. Respiré hondo, cerré la caja de seguridad y me dispuse a enviar el certificado de acciones a Nueva York. Consejero delegado. Medical Manager Corporation nació el 2 de febrero de 1997, o sea, acuariana. Tras una exitosa oferta de venta pública, mientras tanto, en el escenario de los bosques de Alachua, no solo mantuve mi puesto de presidente de nuestra gran instalación de I+D, sino que además me convertí en consejero delegado y presidente del consejo de administración de la nueva compañía. La larga lista de responsabilidades que debía asumir como consejero delegado me pilló totalmente desprevenido. Muy pronto me di cuenta de que el puesto iba a requerir toda la capacidad de concentración que había desarrollado a lo largo de los años de la práctica meditativa. Me había rendido a la vida y esta me había asignado la presente tarea. Formaba parte de mi viaje espiritual y estaba plenamente dispuesto a entregarme a ella y hacerlo lo mejor posible. En primer lugar, adopté las medidas necesarias para asegurarme de estar informado de lo que tenía lugar la empresa. Por un lado estaba yo, en un apartado del bosque de la Chúa, y por otro lado, dispersos por todo el país, un grupo de ejecutivos de mentalidad independiente acostumbrados a dirigir sus propias empresas. Si iba a responsabilizarme de la empresa, debía recibir información rigurosa y completa de forma constante, lo cual implicaba realizar multiconferencias regularmente y recibir una gran cantidad de informes para poder estar al día de los movimientos de la compañía. Cuando anuncié que cada ejecutivo debía enviarme un informe semanal relativo a sus principales responsabilidades, hubo algunas quejas, pero todos contábamos con una gran experiencia y deseaba que fuera la mente del grupo la que tomara las decisiones y no la mente individual de una sola persona.
Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que no podría mantenerme al día con los informes semanales y a la vez estar preparado para las multiconferencias. Necesitaba ayuda urgente y como podrás adivinar, eso es exactamente lo que obtuve. Aunque no lo denominemos milagro, esta vez la magia de la vida se manifestó en forma de una joven llamada Sabrina. Paul Dobbins lo había conocido años atrás en uno de nuestros seminarios nacionales para distribuidores y según parece fue amor a primera vista. Poco después, Paul nos comunicó que iban a casarse y ella vendría a vivir con él. Yo no la conocía y me preocupaba que Paul pretendiera que una persona que no practicaba yoga ni meditación se trasladara a una comunidad espiritual. Sin embargo, él no tenía duda de que encajaría perfectamente y además me informó de que estaría encantado con ella si la contrataba. Rendición, rendición, rendición. En realidad no tenía elección. Resultó que la familia de Sabrina tenía una pequeña distribuidora que vendía nuestro producto en California y desde los 13 años llevaba vendiendo e instalando software de gestión clínica, así como prestando asistencia a los usuarios, aunque cuando empezó a trabajar en Personalizing Programming solo tenía 22 años y ni siquiera había ido a la universidad. Muy pronto descubrí que el puesto de analista de negocios senior le venía como anillo al dedo. Sin duda, Sabrina era la persona ideal para ayudarme con mis nuevas responsabilidades, a pesar de no tener experiencia previa en ese ámbito. Uno de mis principales objetivos como consejero delegado era la expansión de la compañía. Por fortuna, no estaba en una empresa corriente y la previsión de reconocimiento era extraordinaria. Para empezar, iba a producirse una expansión natural a medida que compráramos a nuestros distribuidores. Contábamos con cerca de 200 empresas que comercializaban nuestro producto, muchas de las cuales serían óptimas adquisiciones. Siempre que mantuviéramos un flujo continuo de compra de nuevos distribuidores, dispondríamos de una fuente natural de crecimiento. Pero aún más me fascinaba el enorme crecimiento que supondría la conexión electrónica entre la ingente cantidad de médicos que usaban nuestro sistema y el resto de la industria sanitaria, incluyendo las compañías de seguros, los laboratorios y las farmacias. De este modo, podríamos ofrecer un nivel de automatización del sistema sanitario que, además de reducir costes, mejoraría la eficacia y la atención de los pacientes. Así pues, me reuní con Sabrina para decirle que nuestra primera iniciativa en la empresa consistiría en mantener bien informados a nuestros más de 100.000 médicos en lo relativo a los impresos de solicitud de reembolso de gastos médicos y otras transacciones sanitarias electrónicas, y que ella se encargaría de la tarea. Así nació lo que denominamos Medical Manager Network Services. El éxito que obtuvo el proyecto me resulta prácticamente incomprensible. Lo que empezó como una visión de futuro acertada se convirtió en una línea de negocio que generaba 100 millones de dólares anuales. En poco tiempo nos convertimos en líderes del sector de las transacciones electrónicas durante los siguientes años. La compañía creció a pasos agigantados. La compra de distribuidoras siguió en aumento y nuestra presencia en todo el país permitió que pudiéramos ofrecer nuestros servicios cada vez a más clientes. Mientras tanto, jamás había trabajado tan intensamente en toda mi vida, pero conseguí no quemarme. De hecho, tal intensidad ejerció en mí el efecto contrario. Cuanto más me desprendía de Mikey y simplemente me entregaba a la labor que la vida me había encomendado, más aumentaba el flujo interior de energía espiritual. Era como si la alineación con el flujo externo de la vida fortaleciera ese maravilloso flujo interno de energía. Por entonces, estaba plenamente convencido de que el perdón, estaba plenamente convencido de que el constante acto de soltar los pensamientos, emociones centrados en uno mismo constituía la clave para un desarrollo personal, profesional y espiritual profundo. Voy a leer eso de nuevo. Por entonces estaba plenamente convencido de que el constante acto de soltar los pensamientos y emociones centrados en uno mismo constituía la clave para el desarrollo personal, profesional y espiritual profundo. Me gusta. Internet y la asistencia sanitaria. Al cabo de casi 30 años, se había manifestado tanta perfección a mi alrededor que ya no albergaba ningún deseo de interferir con el fluir de la vida. Había visto repetidas veces que lo que parecía un problema resultaba ser una invitación a un cambio que nos impulsaba a avanzar. Esto es lo que ocurrió hacia los finales de 1998, cuando las reuniones telefónicas comenzaron a centrarse en el modo en que Internet iba a afectar nuestro negocio. Nos preocupaba el hecho de que muy pronto nuestros competidores tendrían acceso barato a todos los médicos del país sin necesidad de construir una red de distribuidores. Tanto John Kang como yo éramos bien conscientes de que Healthion y WebMD, dos empresas del sector sanitario que operaban a través de Internet, estaban ofreciendo sus servicios a un número creciente de clientes nuestros. Ambos sabíamos que debíamos hacer algo si queríamos competir con éxito en la inminente era de la conexión a Internet.
Por esa época, John Kang estableció contacto con una compañía de New Jersey llamada Synthetic, que estaba creando un portal sanitario muy avanzado. Esta firma contaba con uno de los equipos de gestión más brillantes de la industria y, según parecía, el resto de las nuevas empresas no tenían ninguna posibilidad frente a ella. Los directivos de Synthetic estaban muy interesados en una posible fusión con Medical Manager Corporation. Esperaban poder llegar a gestionar todas las transacciones del ámbito sanitario a través de su portal de Internet. Su interés por nuestra compañía residía en las más de 100.000 médicos que estaban conectados electrónicamente para una amplia gama de servicios. Si conseguían la gestión de las transacciones de nuestros médicos, todo el mundo estaría interesado en en contratar sus servicios. Syneric estaba en posición de trasladar todo aquello que habíamos construido a un nivel totalmente nuevo. En mayo de 1999, John Kang organizó una reunión entre el presidente de Syneric, Marty Wygott, y yo. Puesto que vivíamos en ambos extremos del país, sugirió que el encuentro tuviera lugar en un aeropuerto privado de Midway, Texas. De hecho, Midway se hallaba casi exactamente a medio camino entre California y Florida. Así pues, alquilé un avión privado y acudí solo a la cita. Viajaba solas en un avión privado de 6 plazas a 12.000 metros de altura, circunstancia sumamente posible que me transportó a un estado de profundo silencio. Cuando abrí los ojos, percibí la gran diferencia entre mi escenario actual y el de años atrás, cuando decidí soltar mis resistencias para ver a dónde me conduciría la vida. Si bien seguía viviendo en el mismo bosque y continuaba meditando 2 veces al día, de algún modo el resto de mi vida se había transformado enormemente. Recordé las múltiples ocasiones en las que la vida me había presentado desafíos que me incomodaban. Al principio me había resultado difícil hacer caso omiso de mis resistencias, pero con el paso del tiempo, al ver el resultado de haberme arriesgado a liberarme de mí mismo, el proceso se había vuelto mucho más natural. Estaba saboreando los frutos de haber soltado el control de mi vida. No había nada en ella que no fuera consecuencia de mi rendición al fluir de la existencia. Me había quedado tan maravillado del proceso que nada en mí deseaba volver a ponerle resistencia. Estaba profundamente enamorado del entusiasmo y asombro que me producía ver qué sucedería a continuación. En ese estado de ánimo me dirigí a Texas para reunirme con el presidente de Cineric. Desde mi punto de vista, la posible fusión era simplemente el siguiente suceso que presentaba la existencia. No necesitaba pensar en ello, ya sabía que nada en mi interior deseaba una fusión con Cineric o ninguna otra compañía. Me encantaba lo que hacía. Llevaba 20 años siendo guiado por una visión que ardía en mi interior. Se inició mientras escribía un increíble programa de software y no se había debilitado ni un solo momento. Esa visión me inspiraba día y noche. No deseaba comer ni dormir, estaba resuelto a perfeccionar el programa, su distribución y la asistencia a los médicos que nos habían confiado sus consultas. La vida me había encomendado esa tarea y me sentía honrado de realizarla. Al mismo tiempo, mi anhelo de explorar los estados internos más profundos seguía tan vivo en mí como antes. La rendición a la vida era mi camino de autorrealización y no cabía duda de que estaba funcionando. Mi vida no se basaba en mis preferencias y aversiones. Esa clase de pensamientos habían dejado de atravesar mi mente hacía muchos años. Estaba demasiado ocupado tratando de llevar a cabo el trabajo que me había ofrecido la vida. Esto era karma yoga en su máxima expresión. Había entregado mi vida al fluir universal, el cual la había tomado para sí, aniquilándome en el proceso. Lo que me sucediera no me concernía lo más mínimo. Me importaba la compañía, los empleados, los médicos y sobre todo la visión de perfección que impulsaba hasta el latir de mi corazón. Sea como fuere, me hallaba en un avión viajando hacia un minúsculo aeropuerto situado en el medio de Texas para reunirme con un perfecto desconocido y ultimar los detalles de la fusión de nuestras empresas. Eso era lo esencial. La compañía había prosperado tanto que necesitábamos ayuda externa para poder continuar expandiéndonos. Mis conversaciones con John Kang acerca del acuerdo propuesto me habían demostrado lo inteligente que era Marty. El control era el principal asunto que quería abordar en la reunión. Deseaba ocupar un puesto que me permitiera mantener vivo mi sueño y evitar que se aprovecharan de nuestra compañía para obtener beneficios económicos. Marty había accedido a incluirnos a mí, a John y a otros miembros del consejo de administración de Medical Manager Corporation en el equipo directivo de la empresa combinada. Asimismo, aceptó que yo fuera copresidente de la junta y que tanto John como yo fuéramos codirectores ejecutivos. Como aliciente adicional, la nueva empresa combinada conservaría el nombre de The Medical Manager Corporation.
Aunque me consideraba un novato en lo relativo a fusiones de empresas de capital abierto, era lo suficientemente astuto como para saber lo que significaba que no se dieran esos puestos directivos. Marty estaba tan seguro de su posición que no se sentía amenazado en lo más mínimo por otorgar tanto poder a unos desconocidos. Se mirara por donde se mirase, si el acuerdo llegaba a un buen puerto, Marty sería mi jefe. Esta situación sería especialmente interesante, ya que, en realidad, a mis 52 años nunca había tenido jefe. Había investigado todo lo que había podido sobre él. Era un multimillonario que había alcanzado tal posición con su esfuerzo y se dedicaba a la crianza de puras sangres y a la hípica como hobby. Había empezado en Wall Street con la compraventa de empresas y había fundado exitosas compañías desde cero, como Medco, la cual había vendido a la empresa farmacéutica Merck por $6.000 millones años atrás. Pero lo más importante de todo era que se trataba de alguien sumamente respetado en las altas esferas empresariales. Más de un artículo referido a él lo calificaba de genio. Marty había lanzado una oferta de $1.300 millones por Medical Manager Corporation y nuestro consejo de administración se mostraba favorable al acuerdo. Yo esperaba convencido de que todo apuntaba en esta dirección. Por esa razón estaba volando para acudir a la reunión. Desconocía cómo serían las cosas en un entorno corporativo de tales dimensiones. No podía saberlo de antemano, así pues estaba dispuesto a rendirme una vez más al fluir de la vida. Desde un punto de vista personal, me interesaba sobre todo saber cómo se encontraría Marty trabajando conmigo, más que yo con él. Al final y al cabo, yo era un yogi con coleta que no llevaba traje y con toda seguridad Marty era un tipo ejecutivo más tradicional. ¿Conseguiríamos entendernos? Marty llegó en su avión con un promotor de negocios de su equipo. La reunión duró unas horas y todo marchó sobre ruedas como cabía esperar. Ambos habíamos analizado a fondo las implicaciones de la posible fusión, de modo que cuando nos reunimos las sinergias estaban bastante claras. Marty me parecía una persona muy accesible y con los pies en la tierra. Era sumamente profesional, lo cual me agradó bastante. Me aseguré de comentar, o mejor, expresado, de revelar la existencia del templo, mi compromiso con la meditación y mi estilo de vida alternativo. Tenía claro que no abandonaría mi forma de vida por nada del mundo, de modo que me pareció oportuno hacerle saber con quién estaba tratando. Era obvio que a Marty no le concernían los pequeños detalles. Era una persona de visión global, interesada en el desarrollo corporativo. Así pues, aunque no dio ninguna importancia a mi estilo de vida, prestó suma atención a la parte referida a lo intensamente que trabajaba cada día. Me contó que su mujer hacía yoga y me imaginé que, al ser californiano, sin duda conocería a otras personas parecidas a mí. Cuando nos dimos la mano para despedirnos, no podía saber lo mucho que acabaría aprendiendo, tanto en lo humano como en lo profesional, de este hombre. Fusión, aunque no con el universo. Con el transcurso del tiempo me había dado cuenta de que no tenía ni idea de dónde me colocaría la vida al día siguiente. Y de hecho, no era un tema de mi incumbencia. Mi tarea era simplemente continuar rindiéndome y sirviendo lo que la vida me presentara. Así fue el día en que me encontré presidiendo una reunión del Consejo de Administración de The Medical Manager Corporation en la que íbamos a abordar la cuestión de la propuesta de fusión con Syneric. Medical Manager disponía de unos directivos sumamente activos, muchos de los cuales contaban con una vasta experiencia empresarial, como un antiguo tesorero de General Motors. El Consejo consideró seriamente las opciones que teníamos. Si bien el año anterior habíamos ingresado $140 millones frente a los 70 millones de Cineric, el enorme valor potencial del portal web de esta última había hecho que su valor en el mercado superara el de nuestra compañía, lo cual la convertía en un atractivo socio. Al final, decidimos por unanimidad aceptar la oferta de fusión de $1.300 millones de Cineric. Naturalmente, era la primera vez que estaba implicado en una fusión multimillonaria, pero contábamos con un magnífico asesoramiento y un equipo de banqueros para ayudarnos. Además, recurrí a Sabrina para que trabajase a mi lado en este ingente proyecto. Marty tenía prisa porque se concretara la fusión, de modo que solo dispusimos de unas pocas semanas para ultimar los detalles. Trabajamos día y noche para presentar el acuerdo final ante los consejos de administración de ambas empresas y finalmente la fusión fue anunciada públicamente el 17 de mayo de 1999. La fusión entre Medical Manager Corporation y Syneric causó bastante revuelo. Fue la noticia principal de la sección de economía de la CNN esa noche y noticia destacada en Wall Street Journal al día siguiente. La nueva compañía mantuvo el nombre de Medical Manager Corporation y tanto John Kang como yo éramos codirectores ejecutivos y miembros del consejo de administración, del que Marty era presidente. Aunque se
Aunque seguía viviendo en el templo del universo, muy cerca del trabajo, mi mundo se había expandido de repente. Mis responsabilidades se habían ampliado más allá de la gestión clínica e incluía otros campos en los que el equipo de Marty había estado trabajando. En realidad, esa era la parte más excitante de la fusión, ya que iba a codearme con un equipo de ejecutivos de talla mundial. Marty solía rodearse de los mejores profesionales y era un auténtico honor trabajar con personas tan competentes. Resultó que las primeras competidoras de Syneric eran, al igual que en nuestro caso, nuestras viejas amigas WebMD y Hilton, no sé cómo se dice eso, que para entonces ya se habían fusionado. Su empresa combinada suponía una seria amenaza para nuestro portal de Internet de asistencia sanitaria. Dispondríamos del tiempo necesario para crear una oferta de Internet lo suficientemente atractiva antes de Health on Web MD captara demasiados inversores. La respuesta a dicho interrogante llegó el 25 de enero del 2000, cuando había transcurrido 6 meses de nuestra fusión con Syneric. La noticia del día fue que HealthOn WebMD había comprado Envoy, la mayor agencia intermediaria de gestión de seguros del sector, por 2.500 millones de dólares. Se trataba de una gran operación considerando que HealthOn WebMD era una nueva empresa de Internet que cosechaba enormes pérdidas y Envoy una compañía bien establecida y sumamente rentable. Dada la nueva situación, estaba claro que no podríamos mantener una posición competitiva. Desde el punto de vista de Medical Manager, el acuerdo significaba que ahora la competencia era dueña de la agencia a través de la que gestionábamos los cientos de millones de solicitudes de reembolso de gastos médicos de nuestros clientes cada año. Había momentos en los que me alegraba especialmente de haber renunciado al control de mi vida y ese era mi sentimiento durante los últimos días de enero del 2000. Construir Roma en un día. Marty se mostró tranquilo durante la siguiente reunión del Consejo de Administración. De hecho, parecía aún más perspicaz que de costumbre. Por lo visto, era tan bueno manejando las situaciones difíciles como aprovechando las oportunidades. Se valoraron las posibles opciones y se decidió que lo mejor era tratar de negociar un acuerdo de fusión decente con Healthon WebMD. Se trataba del clásico caso de si no puedes vencerlos, únete a ellos. El problema era que las bases de Healthon eran muy débiles, ya que se fundamentaban únicamente en previsiones de rendimiento a largo plazo. Aún así, la compañía estaba valorada en 7.000 millones de dólares. Por desgracia, lo mejor era fusionarnos con ella y hacer todo lo que fuera necesario para lograrlo. Por increíble que parezca, Medical Manager Corporation y Healthon WebMD anunciaron su acuerdo de fusión al cabo de 3 semanas de que saltara la noticia de la compra de Envoy. Concretamente, para el día de San Valentín, el 14 de febrero del 2000, la operación valoró a Medical Manager Corporation en 3.500 millones de dólares y Wall Street calificó la fusión de dos gigantes de la industria sanitaria. Fue una noticia de primera plana en todos los medios. El anuncio hizo que el precio de las acciones de Medical Manager Corporation alcanzara un máximo de $86, mientras que en nuestro debut bursátil de hacía 3 años había sido de $17,70. La alegría duró poco. La burbuja de Internet ocasionada por las exageradas expectativas creadas en torno a las empresas que operaban en la red comenzó a romperse al cabo de unas semanas del anuncio de la fusión. Aunque ni siquiera habíamos cerrado la operación para abril del 2000, Healthon Web MD ya había perdido el 70% de su valor y debido a nuestro acuerdo de fusión también habían bajado las acciones de The Medical Manager Corporation. ¡Ah! Era una situación desastrosa. Nuestra única esperanza era tomar las medidas necesarias para reestructurar toda la compañía. Se trataba de una tarea hercúlea, o sea, de Hércules. WebMD era la empresa de Internet por excelencia y la burbuja acaba de romperse. Las acciones de la firma, que habían llegado a venderse a más de $100, habían bajado a $17,50 cuando cerramos el trato y estaban en camino de los $3 en agosto del 2001. Había que tomar medidas drásticas y eso es lo que hicimos. Al cabo de un mes de la fusión, Marty se convirtió en el presidente del Consejo de Administración y su equipo de gestión de élite dirigiría la compañía. Yo seguí como consejero delegado de la División de Servicios Clínicos y miembro del Consejo de Administración de la empresa combinada, que mantuvo el nombre de WebMD. Marty incorporó la compañía a Mark Rich, un especialista experto en reconstrucciones que ocuparía el cargo de presidente durante la reorganización masiva. La empresa estaba perdiendo cientos de millones de dólares al año y había que detener la hemorragia. La misión de Mark consistía en intervenir en todos los departamentos y hacer retoques de personal que permitieran garantizar las operaciones fundamentales de la compañía. Solamente permanecería aquello que estuviera en sintonía con la visión esencial de WebMD y que fuera rentable.
La tarea que teníamos por delante era descomunal y aprendí muchísimo de ella. Ahí estaba yo, formando parte de un equipo de ejecutivos que, en lugar de quejarse, simplemente se remangaban y afrontaban ese colosal proyecto. Todo el mundo trabajaba día y noche en lo que hiciera falta para enderezar el barco que estaba a punto de hundirse. Durante años había trabajado diligentemente para liberarme de esa débil persona que siempre insistía en que las cosas fueran según sus deseos. Ahora, aunque no hallábamos en una situación que nadie, nos hallamos en una situación que nadie deseaba, todo el mundo había respirado hondo de forma colectiva y arrimaba el hombro. Formar parte de ese equipo fue una experiencia increíble y me enseñó una lección de fuerza interior que me transformó para siempre en un nivel muy profundo. Mark me telefonó un día para pedirme que lo acompañara a California, donde se desarrollaba el sitio web de WebMD. Sin duda, este era el principal activo de la compañía con el que acabábamos de fusionarnos, y Mark deseaba que acudiera con él a las reuniones con el equipo de desarrolladores, en calidad de especialista en desarrollo de programas. La oferta de Internet generaba la mayor parte de las pérdidas de la compañía y había que abordar el asunto. El problema era que, a pesar de las pérdidas, el equipo estaba exigiendo un aumento de salario y otros beneficios desmesurados a la nueva dirección de WebMD. Se imaginaban que tenían el sartén por el mango, ya que contaban con el desarrollo del proyecto de Internet de la compañía. Cuando llegamos, no podría creer lo que estaba viendo. Había más de 800 desarrolladores trabajando en un almacén reformado de Silicon Valley dividido en diminutos cubículos. Pensé que mi equipo de desarrollo de Alachua se había expandido muchísimo. Nuestra plantilla estaba integrada por unas 250 personas. En todo caso, este equipo era más del triple y estaban apiñados como sardinas. Por desgracia, la visita fue bastante breve. Mark y yo nos reunimos con el equipo de gestión senior para tratar el tema de sus demandas laborales que habían impreso con gran detalle en varios folios. Cuando acabaron su exposición, Mark les comunicó lo que estaba dispuesto a ofrecer, que cabía en menos de una página. Los jefes de desarrollo se reunieron para deliberar y al poco tiempo le dieron una respuesta. O se atendían sus reivindicaciones o se marchaban. En lo que a mí respecta, tenía mucho que aprender de personas como Marty y Mark y estaba completamente abierto al proceso. Me imaginaba que el paso siguiente sería valorar quién era imprescindible y quién no antes de tomar la decisión de despedirlos, pero eso no fue lo que sucedió. Mark se relajó durante unos minutos y acto seguido se levantó de la silla y me indicó que le siguiera. Una vez salimos de la sala de reuniones, convocamos al equipo de desarrolladores al completo allí mismo en la zona de trabajo. Mark explicó que todos sus jefes habían dimitido y que si alguna otra persona deseaba seguirlos, había de decidirse en ese momento. Si bien los que optaran por quedarse no tendrían asegurado su puesto de trabajo, durante las próximas semanas estudiaríamos juntos quiénes debían integrar la nueva plantilla. Y eso fue todo. Mark dejó a algunos miembros de su equipo a cargo de la organización del éxodo y nos fuimos. Lo único que Mark me comentó al respecto fue que si permitías que la gente restringiera tu margen de acción, te forzarán a tomar decisiones terribles que serían negativas para todos. Era mejor coger el toro por los cuernos y al menos tener el control de tu propio destino. ¿Quién hubiera pensado que al cabo de unos meses uno de los ejecutivos de Marty trasladaría a New York el desarrollo del sitio web y lo lanzaría con un equipo de menos de 40 empleados? El nuevo website sentó las bases para el futuro WebMD. Seguí constatando una y otra vez que todas las experiencias que suponían un desafío en el ámbito de los negocios estaban siendo muy beneficiosas para mi desarrollo espiritual. Continuaba desprendiéndome de cualquier resistencia que sugiera en mi interior y de modo indefectible un flujo de energía espiritual aún más fortalecido ocupaba su lugar. Esta fuerza interior creciente contribuyó a prepararme para el siguiente reto, que tuvo lugar cuando el equipo organizativo de MAR finalmente acudió a la Chua para estudiar la reestructuración de mi departamento. La división de servicios clínicos de Medical Manager, como éramos conocidos en aquella época, era una de las ramas más grandes de WebMD. Habíamos crecido hasta casi 2.000 empleados, lo cual nos hacía terreno fértil para las medidas de recorte. Con esa idea llegó Mart a la Chua, junto con su equipo de reorganización para 2 días de reuniones. El primer día estuvo dedicado a presentar nuestro plan de negocio y la visión a futuro. Por fortuna, estábamos preparados para mostrarle a Mark nuestros productos actuales y los importantes ingresos que nos generaban, así como los productos y servicios en los que estábamos trabajando. Realmente no vino mal la exposición de Sabrina, en la que presentó el gran crecimiento de Medical Manager Network Services, que de ingresar unos cuantos cientos de miles de dólares había pasado a generar 50 millones de dólares anuales en algo más de 3 años. Durante esta presentación tomé conciencia de todas las novedades de los últimos tiempos.
John Kang y yo nos habíamos propuesto asegurarnos de que The Medical Manager no se quedara atrás frente al enorme potencial de empresas de Internet como HealthFund y WebMD. Al mismo tiempo, Sabrina y yo habíamos estado buscando un modo de hacernos con Envoy o alguna otra agencia similar para poder evolucionar lo suficiente como para cumplir los objetivos de The Network Services. A pesar de los problemas a los que nos enfrentábamos, asombrosamente habíamos acabado poseyendo tres de esas compañías: WebMD, Healthen y Envoy. Hasta hacía poco tiempo nadie podría haber imaginado que podía ocurrir algo así. Como tantas otras veces, lo inimaginable había vuelto a suceder de nuevo. Las presentaciones que hicimos ante Mark y su equipo fueron estupendamente. La excitación se palpaba en el ambiente. Sin embargo, cuando regresé por la tarde, me impactó lo que vi en la sala de reuniones. Habían cubierto las paredes con folios impresos en los que aparecían los nombres de nuestros 2000 empleados. La cena presagiaba el tema que se trataría el día siguiente. Cada nombre de esas listas habría de ser justificado. Me quedé horrorizado, especialmente porque habíamos contratado a un nuevo personal recientemente para mantener nuestro crecimiento. Esa tarde llegué a casa muy preocupado por el destino de mis empleados. La jornada siguiente podía acabar siendo un día sumamente aciago. No sé qué es aciago. Al mismo tiempo, sabía que Mark debía reducir los gastos y como ejecutivo de la empresa era mi deber ayudarlo. Si bien esta situación podía haberme generado una gran tensión interior, decidí rendirme a la realidad que la vida me presentaba y estar abierto para poder conciliar ambos intereses. Conseguí sosegarme sabiendo que mi corazón estaba en paz y que iba a actuar del mejor modo posible. A la mañana siguiente, de nuevo me quedé impactado por lo que vi al entrar a la sala. Ya no había hojas colgadas en la pared. Antes de poder averiguar qué estaba pasando, el, se- el segundo de a bordo de Mark me indicó que lo acompañara al pasillo y me informó de que él y Mark habían acordado la noche anterior hacer una excepción con nosotros y evitarnos la carnicería para permitirnos continuar nuestro magnífico trabajo. Y me dijo que estaban impresionados tanto por lo que habíamos conseguido como por nuestros planes del futuro. Como ya no había necesidad de un segundo día de reuniones, Marv había tomado un vuelo a primera hora. Su equipo recogió sus cosas, nos dimos la mano y se marcharon. Nunca supe si el resto de mi equipo de dirección llegó a contemplar la siniestra visión de los papeles, de las paredes empapeladas. Me di cuenta de lo extraordinario de la situación cuando al cabo de unas horas recibí la llamada del director de recursos humanos de la oficina central de Nueva Jersey. No cabía en sí de satisfacción. Me preguntó bromeando con qué había drogado a Marv en su visita a la Chua y añadió que dudaba de que un hecho semejante hubiera tenido lugar anteriormente en los anales de la historia empresarial. Todos teníamos claro que la misión de Marv era recortar gastos, que había viajado hacia la Chua con esa intención y que se había ido como había llegado, habiendo decidido no intervenir. Lo ocurrido rendió homenaje tanto a la calidad de nuestro departamento como a la profesionalidad de Mark. Si bien Medical Manager había obtenido varios honores en el año 2000, ninguno significó tanto para mí como recibir ese voto de confianza de alguien a quien respetaba tanto. En Washington. El año 2000 no solo marcó el comienzo de un nuevo milenio, sino que también trajo consigo un aluvión de reconocimiento por el éxito cosechado por The Medical Manager. Montado en la alfombra mágica, consideraba todo ello un homenaje a la perfección del fluir de la vida. No había buscado ninguna recompensa, tan solo me había dejado llevar por el viento de la vida para ver dónde me conducía. Ray Kurzweil, un antiguo miembro del consejo de administración de nuestra empresa, me invitó a acompañarlo a la Casa Blanca en marzo a un acto en el que iba a recibir la Medalla Nacional de Tecnología. A Ray se le atribuyen un gran número de importantes inventos, como el primer microchip que permitió que un teclado electrónico sonara como un piano de cola y otros instrumentos reales. También está considerado como uno de los padres del software de reconocimiento de voz. Él había sido miembro de la junta directiva de Medical Manager Corporation y yo de la de su empresa Cornswell Education Systems. Con el tiempo nos habíamos hecho buenos amigos e incluso había venido a visitar el templo en varias ocasiones y se había mostrado seriamente interesado en la filosofía oriental. En el año 2000, por nuestra el año 2000, por nuestra labor en transacciones electrónicas, creo que aquí hay un error de impresión, como que se corta una parte. El año 2000, por nuestra labor en transacciones electrónicas en el ámbito de la asistencia sanitaria, su historia iba a conservarse para el futuro de una cápsula del tiempo. Se celebró un gran banquete la noche anterior y una ceremonia en el museo al día siguiente.
Fui acompañado de algunos de mis empleados más antiguos, así como de Donna y Durga, recordando cómo había escrito mi primer programa sentado en aquella habitación de 3 por 5. ¿Quién habría imaginado que iba a acabar inmortalizado en esta institución? Finalmente, hube de volver a Washington en agosto de ese mismo año para un asunto de gran importancia. Me habían pedido que representara a la empresa en una reunión con el Departamento de Justicia. Antes de que dos grandes compañías se combinen, el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de decidir si la operación podría asfixiar a la competencia y violar las leyes antimonopolio. En el caso de la fusión de Health WebMD y de Medical Manager, el gobierno requirió información sumamente detallada y una reunión cara a cara. The Medical Manager Network Services enviaba tantas solicitudes a Envoy que el gobierno se cuestionaba si permitiríamos formar parte de la misma, si permitirnos formar parte de la misma empresa. Mi reacción inmediata ante la situación fue sentir una gran humildad. Habíamos triunfado de tal manera como para que el gobierno de Estados Unidos tuviera motivos para preocuparse de una posible violación de las mismas leyes antimonopolio que había estudiado en la escuela de negocios. Si bien la respuesta era negativa, habíamos de demostrarlo. Así pues, Sabrina y yo volamos a Washington para preparar la reunión con el Departamento de Justicia. Por aquella época comencé a notar que cada vez había más abogados en mi vida. Nos desplazábamos hasta la oficina de uno de las mayores firmas de abogados de Washington para elaborar una estrategia. Lo cierto es que entre tantos juristas siempre había uno que sobresalía del resto, y este era el caso de Jim Mercer. Jim era un abogado de Marty, especialista en litigios, como con un dominio extraordinario tanto en las leyes como en los negocios. Se había ganado todo mi respeto y confianza, y me alegraba de que nos acompañara a la reunión del Departamento de Justicia. En lo que a mí respecta, era la primera vez que trataba con este departamento. No era precisamente mi experiencia cotidiana entrar en una sede rodeado de un nutrido grupo de abogados. No obstante, después de varias horas de intenso interrogatorio, Sabrina y yo conseguimos disipar la preocupación del gobierno. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la fusión no iba a suponer ningún problema con relación a las leyes antimonopolio. Aunque nos sentimos muy aliviados después de la dura prueba, en realidad me pareció una experiencia bastante enriquecedora. La relación con personas y situaciones tan poderosas estaba ejerciendo un profundo efecto en ese psiquismo que observaba con tanta diligencia. Nunca antes me había expuesto a semejante estilo de vida, y aunque no me cautivaba ni deseaba obtener nada de él, me llevó a ocuparme de algunas partes de mí mismo a las que yo no habría podido hacer frente de otro modo. Se veía en mí algún asomo de debilidad. Si veía en mí algún asomo de debilidad, temor o preocupación, simplemente volvía a mi centro y soltaba los sentimientos que aparecieran. La vida me había llevado a esas situaciones y yo las usaba como un medio para liberarme de mí mismo. No cabía duda de que estaba funcionando. Si bien la vida me enfrentaba con asiduidad a situaciones intensas, tanto positivas como negativas, las recibía cada vez con más claridad y serenidad. Al parecer, cuantos más retos atravesaba, menos se veía afectado el flujo interior de energía por las circunstancias externas. Lo que años de tenaz meditación no habían conseguido erradicarse, lo estaban llevando las situaciones y desafíos de la vida, con el único objetivo de liberarme de mí mismo. Toda situación era una experiencia fructífera. Si hubiera tenido algún otro propósito en la vida, creo que la constante presión hubiera sido abrumadora. Descubrí que, sorprendentemente, me sentía más sereno cuando afrontaba los desafíos cada vez mayores. La vida se encargaba de moldearme a diario y me preparaba para que pudiera hacer frente a las tareas que me deparaba el futuro. Lo único que tenía que hacer era soltar mis preferencias personales y no oponer resistencia al proceso. Durante los años siguientes, la división de servicios clínicos de The Medical Manager continuó creciendo hasta alcanzar su mayor éxito financiero. La plantilla aumentó hasta 2.300 empleados e ingresábamos más de $300 millones anuales. Comercializábamos el software de gestión clínica más utilizado del país y estábamos empezando a planearnos crear una historia clínica electrónica. Fue un periodo de enormes desafíos que, a mi parecer, estaba impulsando en mi desarrollo espiritual sin precedentes. Poco sospechaba que el portal de cambios drásticos estaba a punto de abrirse de nuevo, y cuando lo hizo, redefinió por completo mi visión sobre lo que significaba atravesar una experiencia transformadora. Parte 9: rendición total. La redada. Fue el 3 de septiembre de 2003. Lo recuerdo porque los miércoles por la mañana solía ir a la consulta del Dr. Chance para una puesta a punto. Cuando acabé, vi que tenía un mensaje de voz de Lisa Elliott, la abogada de la instalación de ID de Alachua, en el que me avisaba de que se trataba de algo muy importante.
Así pues, le devolví la llamada desde el aparcamiento, la localicé en su móvil y se puso muy contenta de oírme por su tono de voz. Inusitadamente tenso, me di cuenta de que algo grave estaba sucediendo. Me pidió que volviera al trabajo de inmediato porque el FBI estaba allí y quería verme. Lo primero que pensé fue en un agente federal que nos había visitado años atrás buscando a un antiguo empleado. Así pues, pregunté a Lisa si habían preguntado por alguien. Lisa replicó, no, el FBI está acá, está aquí. Son entre 12 y 15 policías, además de los agentes de la oficina del sheriff. Han tomado todo el complejo, han desconectado todas las líneas de teléfono y el sistema informático. Se trata de una auténtica redada. Hay helicópteros volando por toda la zona, van armados y tienen una orden de registro. Tienes que venir ahora mismo. Oh my God. Oí con claridad sus palabras y comprendí la sensación de urgencia con la que se pronunciaron, pero la situación era tan absurda que no acababa de creérmela del todo. Tenían que haberse equivocado de dirección. Supongo que por esa razón no me inquieté. De hecho, me parecía que demostrarles que habían cometido un error podía ser una experiencia interesante. Pregunté a Lisa si sabía por qué estaban allí, pero no tenía ni idea, y por lo visto estaba ocurriendo lo mismo tanto en nuestras oficinas de Tampa como en la sede central de Nueva Jersey. Lisa había intentado contactar sin éxito a Charlie Mele, el responsable jurídico de la compañía, pero había cortado la línea en toda la empresa. Antes de colgar, le aseguré que iría para allá en el acto. Durante el trayecto de 20 minutos hasta la oficina, traté de llamar a cualquiera que pudiera saber algo sobre el tema, pero cuando llegué al trabajo seguía tan confuso como al principio. La entrada principal estaba completamente bloqueada por vehículos policiales que impedían el paso a los empleados que acudían a trabajar. Me acerqué a un ayudante del sheriff para identificarme y a continuación el agente hizo una llamada por radio e indicó a sus compañeros que me permitirían acceder al recinto. Mientras pasaba por la sinuosa y prolongada entrada que atravesaba hermosos campos de heno, vi que había coches de policía por todas partes. Al aproximarme al edificio 1, vi el centro de operaciones móvil de 12M del sheriff en nuestro aparcamiento. Los 5 edificios del complejo estaban rodeados por agentes del FBI y de la oficina del sheriff. Y en efecto teníamos 2 helicópteros volando encima. Creo que al final resultaron ser parte del despliegue de los medios de comunicación. Aparqué en el lugar de siempre y me dirigí hacia el edificio. El lugar estaba plagado de policías. Salieron a mi encuentro 4 o 5 agentes que de inmediato me escoltaron hasta la sala de juntas, donde acabaría pasando la mayor parte del día. Solicité contarlo con la presencia de Elisa, nuestra abogada, y la trajeron a la habitación. Los agentes eran sumamente formales y profesionales y se identificaron como miembros del FBI y de la Secretaría de Hacienda. Me mostraron la orden de registro que ya había examinado previamente Lisa y me informaron de que dicha orden les otorgaba el control total sobre la instalación. Tenían derecho a llevarse cualquier objeto que estuviera dentro de los parámetros que ella especificaban. Me pidieron que firmara un documento en el que reconocía que se me había hecho entrega de la orden. Antes de hacerlo, miré a Lisa y esta sintió con la cabeza. Me sentía perdido, completamente fuera de mi elemento. El único marco de referencia que tenía para una situación similar eran las películas. Y dudaba dudaba de que fueran a servirme de mucho. Así pues, pregunté a los agentes que estaban al mando de la operación si podían ayudarme a entender qué estaba pasando. Aunque no me contaron mucho, mencionaron una lista de unos 30 nombres de personas clave para su investigación. En ella se encontraba todo el equipo de gestión ejecutiva de la antigua Medical Manager Corporation, así como Marty, el abogado Jean Merced y otros altos cargos del departamento de contabilidad de WebMD. Me quedé boquiabierto al leerla, pero también aparecían unos cuantos nombres que me dejaron helado, como el auditor principal de la respetada firma contable con la que habíamos trabajado en The Medical Manager Corporation. Si bien me lo estaba tomando con mucha calma, no cesaba de dar vueltas al asunto tratando de encontrar alguna pista reveladora. En realidad, lo que más llamó mi atención fue la presencia de aquella lista de un nombre en particular, Pat Sedalek. A diferencia de todos los demás, esta persona no formaba parte de los equipos ejecutivos legal o contable, sino el de la compra de distribuidoras que estaba dirigido por Bobby Davids, nuestro vicepresidente de compras. Bobby se había incorporado a la empresa junto con John Sessions, el jefe de operaciones, y David Ward, el vicepresidente de ventas en 1997 cuando hicieron la venta de las acciones. No hubiera reconocido el nombre de Pat entre 2.300 empleados de nuestro departamento de no ser porque lo estábamos investigando por aceptar sobornos de algunos distribuidores. La investigación había comenzado hacia finales de 2000 y a principios del año siguiente había incluido también a Davids y a otro par de empleados. El asunto estaba en manos de los abogados de WebMD con la colaboración de otros abogados externos. Las personas implicadas habían sido despedidas y demandadas en un juzgado de Tampa con el fin de obtener una orden de comparecencia y congelar los activos de Bobby y Pat. A medida que avanzaban las investigaciones, íbamos encontrando cada vez más pruebas de que Bobby y Pat
admitían soborno de los distribuidores que compraban. La información que obtuvimos de sus cuentas bancarias gracias a la citación judicial puso de manifiesto una intrincada red de empresas ficticias que Bobby había utilizado para ocultar el dinero. Los investigadores pudieron rastrear los fondos que entraban y salían de estas cuentas para localizar a los implicados de ese reguero de dinero. Pat había empezado a cooperar con nosotros y entonces ya teníamos claro que Bobby Davis era el cabecilla. Cuando tuvo lugar la redada ya habíamos rastreado millones de dólares y la investigación permanecía abierta. Con Pat y Bobby en la lista y más de 100 de nuestras distribuidoras enumeradas en la orden de registro, era probable que las redadas estuvieran relacionadas con la actividad delictiva de Bobby. Pero su conspiración de sobornos implicaba solamente a 4 o 5 empleados y nuestras investigaciones estaban llevándose a cabo a la luz del día. Porque el gobierno no hablaba directamente con los abogados encargados de la investigación, porque una redada sorpresa en Alachua, Tampa y Nueva Jersey cuando toda la documentación sobre el tema estaba disponible. Finalmente conseguí dar con Charlie, el responsable jurídico de WebMD, llamándolo al móvil. Me confirmó que igualmente había habido una operación policial en la oficina central de la empresa de Nueva Jersey y que sabía tan poco como yo sobre el tema. También sospechaba que el asunto podría estar relacionado con la actividad ilegal de Bobby Davids. Hablamos sobre la posibilidad de que Bobby hubiera intentado llegar a un acuerdo contando al gobierno que todos los ejecutivos de la empresa estaban implicados en los sobornos. Si era así, parecía poco probable que su historia pudiera sostenerse, dadas las pruebas irrefutables que teníamos procedentes de sus cuentas bancarias y sus cheques anulados. Charlie señaló que sabríamos algo más durante los próximos días y, mientras tanto, habíamos de cooperar totalmente con los agentes. Tras nuestra conversación, me embargó un sentimiento de paz absoluta que permaneció durante prácticamente todo el día. Su intensidad me envolvía como un manto protector. No estaba preocupado en lo más mínimo. Sabía que no había hecho nada malo y que, por consiguiente, no iban a encontrar nada. Si realmente Bobby había mentido para tratar de salvarse el pellejo, las pruebas revelarían la verdad. Deseaba asegurarme de estar suficientemente presente como para asimilar esta extraordinaria experiencia. No todos los días aparece el FBI y organiza una redada en tu oficina sin motivo aparente. Según tengo entendido, en la operación participaron más de 50 agentes del gobierno en todo el país. El registro les llevó todo el día y cuando acabaron se habían incautado de prácticamente todo en mi escritorio, de todo en mi escritorio. No quedó ni un solo trozo de papel. Todos mis archivadores estaban vacíos, así como los de mi secretaria Sandy Plum. También desaparecieron todos los archivos legales de la oficina de Lisa y de las salas de archivos. Sobre mi mesa de la sala de juntas solían acumularse pilas de carpetas que usábamos regularmente. Pues bien, no quedaban ni una y no había manera de recomponerlas de nuevo. Y no solo se incautaron de la documentación en papel, sino que además los agentes hicieron copias exactas de las unidades de disco de todos los computadores y servidores. La jornada transcurrió sin que pudiera hacer gran cosa, así pues me dediqué a realizar un trabajo interior para poder permanecer completamente sereno ante la situación extrema en la que me había colocado la vida. Realmente no había razón alguna para divagar sobre por qué estaban sucediendo algo así o cómo acabaría. Puesto que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pensar en ello no iba a resultar en gran ayuda. En lugar de eso, disfruté del día haciendo caso omiso a todo lo que la voz de la cabeza tratara de decir y relajándome profundamente cuando asomaba algún atisbo de preocupación en mi corazón. En semejantes circunstancias, la rendición no era una opción, sino la única elección sensata. Antes de regresar a casa esa tarde, busqué a los agentes que estaban al mando de la operación para agradecerles su cordialidad y expresarles mi deseo de haberlos conocido en mejores circunstancias. Desde mi punto de vista, eran personas que estaban haciendo su trabajo lo mejor posible y nada de lo que estaba sucediendo era culpa suya. Cuando el sol se puso el 3 de septiembre del 2003, el gobierno se había incautado por todo el país de 1.2 millones de correos electrónicos y 1.500 cajas de archivo que contenían más de 3 millones de documentos y 830.000 archivos informáticos. Desde luego, un día que será tristemente recordado. Abogados, abogados y más abogados. La mañana siguiente tuve un adelanto de lo que sería mi vida durante un tiempo. En los titulares del diario Gainesville Sun podía leerse: el FBI organiza una redada en las oficinas de Medical Manager en Alachua. Debajo aparecía una foto mía junto al siguiente titular: Wall Street detendrá el comercio de acciones de The WebMD antes del mediodía. Era consciente de que daba igual que fuera inocente y que ni siquiera supiera el motivo de la operación policial. Yo era noticia de primera plana. Nunca antes había sido desacreditado públicamente y me di cuenta de que sin duda me afectaba emocionalmente. La voz de la cabeza deseaba explicar que todo aquello no tenía nada que ver conmigo,
Desde luego, no me faltaban interlocutores deseosos de escuchar mis declaraciones, pues los medios de comunicación de todo el país, incluidos The Wall Street Journal y The New York Times, estaban tratando de contactar conmigo. Afortunadamente, actué con sensatez. Me había pasado muchos años aquietando la voz de la mente y sabía que escucharla solo conseguía avivar el fuego. Asimismo, conocía lo poderoso que resultaba relajarme y liberarme de la urgencia de defenderme. Así pues, resolví hablar del asunto solo cuando fuera absolutamente necesario, si no, continuaría con mi vida normal. No había cometido ningún delito, de modo de que por qué debería dejarme afectar por aquel asunto. Con el tiempo todo se solucionaría. Mientras tanto, no iba a permitir que aquello me arrebatara la inmensa paz y alegría que sentía en el fondo de mi ser. Desde el principio decidí utilizar la situación para desprenderme del todo de lo que pudiera quedar de aquella persona asustada de mi interior, que me impedía seguir avanzando. Había emprendido un viaje con el único objetivo, la liberación. A primera hora teníamos una multiconferencia con los abogados de la empresa. Nadie entendía lo que había pasado. De todos modos, lo primero que hicimos fue contratar a un abogado. Bueno, no exactamente a un abogado, sino dos firmas de abogados para representar tanto la compañía como el consejo de administración y un abogado criminalista para todo aquel cuyo nombre apareciera en la lista. Comprobé que los letrados de la empresa estaban tomándose muy en serio el asunto. Nos explicaron que, al margen de nuestra inocencia, una redada de tal magnitud presagiaba importantes problemas y todo el mundo necesitaría asistencia jurídica. Eso significaba al menos 20 abogados y pronto me di cuenta de que incluso la cantidad no iba a ser suficiente. La investigación procedía de la Oficina Fiscal de Estados Unidos en Charleston, Carolina del Sur, por lo que era recomendable que los altos ejecutivos contrataran también abogados con licencia para ejercer en la zona. Así las cosas, finalmente necesitaríamos los servicios de 30 y 40 abogados más dos bufetes para la empresa. Si bien la redada no había logrado desconcertarme, el hecho de tener que defenderme iba a ser otro cantar. No me hacía la idea de estar viviendo semejante situación sin comerlo ni beberlo. No sabía absolutamente nada sobre cuestiones criminales, ni siquiera había pensado nunca en el tema, lo cual me hacía ser muy ingenuo con respecto al peligro al que podría estar enfrentándome. Si me hubieran dejado solo, probablemente me hubiera imaginado que, puesto que no había hecho nada, bastaría con explicarle todo al gobierno. Afortunadamente, estaba rodeado de inteligentes hombres de negocios que sabían que no debes hacer nada sin consultarlo antes con un abogado. Desde luego, fui dándome cuenta de cuán acertado era ese consejo a medida que se desarrollaron los acontecimientos. A lo largo de las siguientes semanas, el consejo de WebMD contrató a Williams y Connolly para representar a la empresa. Si bien no era la mayor firma de Washington, tenía reputación de ser una de las mejores para este tipo de casos. Por mi parte, pedí a Jim Mercer, el jurista a quien más respetaba, que me ayudara a elegir un abogado, siendo yo un auténtico novato y él un experto en el tema. Aprecié de verdad toda la ayuda y el apoyo que me ofreció Jim. Me dirigió a un abogado de Williams y Connell que me proporcionó un listado de penalistas muy prestigiosos con los que había trabajado. Me pareció una decisión tremendamente difícil. Para empezar, no iba a saber cómo entrevistar a un abogado criminalista de primerísima categoría. Así pues, siguiendo el consejo de Jim, comencé a fijar citas con algunos de ellos, aunque en mi corazón sabía que la decisión no la tomaría yo, sino el fluir de la vida. Al final, los acontecimientos se desarrollaron de tal modo que solamente llegué a conocer a uno de ellos, Randy Turk. Randy era un socio principal de Barkett Boots, una firma de abogados más antigua y respetada del país. Contaba con una larga trayectoria como abogado defensor de directivos y altos cargos. Había defendido con éxito la compañía Hughes Aircraft frente a una demanda de $400 millones del gobierno de Estados Unidos relativa a la reparación del telescopio espacial Hubble. E igualmente había sido uno de los letrados clave en el equipo de la defensa de Michael Deaver, el subjefe de Estado Mayor bajo la administración Reagan, que había sido acusado de perjurio y obstrucción a la justicia y hacía una larga lista de casos. De toda la información que recopilé sobre Randy, lo que más me llamó la atención fue un comentario que hizo sobre el abogado de Williams and Connolly, quien había oído yo, llevaba coleta y vivía en el bosque. Me contó que de los mejores abogados defensores que conocía, Randy era el más vanguardista y, teniendo en cuenta mi estilo de vida, le parecería que podríamos entendernos estupendamente. Conocí a Randy por primera vez en Nueva York. Acudió a la reunión de accionistas de WebMD para vernos a mí y a Jim Mercer, estaba, que estaba ayudándome a elegir un abogado. Desde el primer momento me sentí modo con él. Llevaba 30 años defendiendo a clientes frente a los cargos presentados por el gobierno, ejercía en Washington y obviamente con éxito. Randy parecía intrigado por mi caso y mi singular trayectoria. Había recabado toda la información posible a través de su contacto en Williams and Connolly y Jim y yo, por nuestra parte, le contamos todo lo que sabíamos.
WebMD ya contaba con una idea mucho más clara del enfoque de la investigación del gobierno cuando tuvo lugar el encuentro con Randall. Tal como sospechábamos, Bobby Davis estaba detrás de todo. Después de que en el 2003 la compañía hubiera reclamado con éxito sus cuentas bancarias ocultas, Bobby se dio cuenta de que estaba atrapado. Era cuestión de tiempo de que nos enteráramos de que había robado casi 6 millones de dólares a través de sobornos y malversación de fondos. Iría a prisión durante mucho tiempo, pero Bobby era un estafador y por lo visto muy bueno. Había estado timándonos durante años y se las había ingeniado para ocultarlo. Pues bien, en marzo del 2003 se embarcó en la estafa de su vida, cómo evitar la cárcel. Al parecer, se presentó a la oficina fiscal de Estados Unidos en Charleston, Carolina del Sur, la más cercana a su domicilio, para denunciar una situación ilegal. Contó a las autoridades federales que era un ejecutivo que se había visto implicado en un gran fraude contable de una empresa de capital abierto. Asimismo, admitió que tanto él como unos cuantos empleados habían cobrado sobornos, pero entregaría a toda la cúpula directiva si el gobierno estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Así pues, durante los 6 meses que siguieron a la redada, mientras los abogados de WebMD investigaban abiertamente todas las actividades delictivas de Davis y sus secuaces, él se dedicaba a contar al gobierno una intrincada sarta de falsedades en secreto. David era de hecho un censor jurado de cuentas que estaba a cargo de todo el programa de compra de distribuidores y como tal tenía detallado conocimiento de cada compra y cada documento acreditativo. Así pues, podía crear perfectamente su propia historia sobre la empresa y sus ejecutivos. Con la habilidad de un Picasso, estaba pintando una obra de arte en el lienzo en blanco de la mente de la gente. Todo lo que había de hacer era asegurarse de que sus mentiras no contradijesen la documentación que iba a ser investigada. Sabía que no iba a hallarse ninguna prueba irrefutable que avalara la versión de Bobby, pero se afirmaba que le ordenaron cerrar un trato de cierta forma y podía demostrar que, de hecho, el acuerdo se había efectuado de ese modo. Su historia era verosímil. El problema era que no tenía pruebas de la parte relativa a le ordenaron hacerlo. Pero si revelaba a los investigadores del gobierno lo que iban a encontrar y en efecto lo encontraban, eso daría credibilidad al resto de la historia. Y finalmente se ganaría su confianza. Si el conocimiento es poder, entonces Bobby tenía todo el poder. En esa primera interacción con el gobierno, él disponía de toda la información sobre la trama. Randy me explicó que se trataba de una situación bastante habitual. Por lo general, el gobierno se formaba una opinión y después intentaba encontrar pruebas que la respaldaran. Eso era precisamente lo que estaba haciendo el FBI con la gran cantidad de documentos de los que se había incautado durante la redada. Y añadió que el problema de disponer tantos documentos era que siempre podría hallarse un modo de demostrar que dicen lo que deseas que digan. Con ese panorama, Randy aceptó defenderme lo mejor que pudiera y nos dimos la mano. No hubiera podido sospechar la clase de odisea en la que íbamos a embarcarnos juntos, ni los estrechos lazos de amistad que iban a crearse entre nosotros. Lo único que sabía por entonces era que el mismo fluir de la vida me había metido en tal embrollo, también me había conducido hasta mi abogado principal. El experimento rendición consistía en dejarme llevar por el fluir de la vida y no había vuelto atrás. Estados Unidos de América contra Michael Singer. Habían pasado 4 meses desde la redada y todavía sabíamos muy poco de lo que estaba ocurriendo. Yo seguía confiando en que, a medida de que los investigadores del gobierno examinaran la documentación y entrevistaran a los empleados de la empresa, irían dándose cuenta de que Bob y sus colaboradores eran las únicas personas que habían actuado mal. Los titulares habían dejado de hablar sobre nosotros y todo había vuelto a la normalidad relativa. Tanto Randy como algunos miembros de su equipo vinieron a verme a la Chua 1 o 2 veces. Dado que desconocíamos cómo iba a enfocar el caso del gobierno, se había llevado toda la documentación relativa a los años comprendidos entre 1997 y 2003. No podíamos adelantar gran cosa en el terreno legal. Lo único que podíamos hacer los ejecutivos era poner al día a los abogados sobre el negocio y nuestras historias personales. Randy se encargó de elegir un abogado de Carolina del Sur llamado John Simons, que me visitó poco después. John me causó muy buena impresión. Había sido el fiscal federal de Carolina del Sur y por entonces se dedicaba al sector privado. Al pasar el día juntos y ver lo que había creado con los años en la empresa y el templo, se sintió sumamente consternado por lo que estaba pasando. Me contó que conocía a la fiscal que dirigía la investigación y que se trataba de una mujer preparada e inteligente. Al igual que todos los demás, John se preguntaba cómo se las habría ingeniado Bobby para ponerla de su parte. Randy me explicó que los procesos exhaustivos de investigación administrativa no duraban meses, sino años, y añadió que podíamos hacer gran cosa hasta que los investigadores del gobierno hubieran examinado la documentación y estuviéramos listos para hablar sobre el caso. También me propuso contactar con la fiscalía para preguntar sobre mi estado en la lista de imputados. Randy no pareció sorprenderse al saber que yo era
uno de los principales sospechosos, pero yo sí lo hice. El gobierno necesita un culpable y el hecho de haber sido consejero delegado me colocaba entre los primeros de la lista. A pesar de todo, yo seguía creyendo que no tenía por qué preocuparme, ya que no iban a encontrar nada y que la verdad triunfaría. Mientras tanto, la compañía preparaba su defensa energéticamente. Se contrató una firma de abogados para concluir la investigación interna sobre los sobornos de Bobby. Aunque de algún modo había conseguido poner al gobierno de su parte, eso no significaba que no hubiera robado la compañía. Además, la empresa proponía demostrar que era falso que los directivos hubieran participado en el fraude contable. El, el consejo contrató una firma especialista en peritajes contables para realizar una auditoría de los ingresos de la división de servicios clínicos de Medical Manager durante el año 2001. Al tratarse de una empresa de capital abierto, era muy importante evitar que WebMD se viera afectada por todo aquel desastre. Afortunadamente, tuvieron éxito. Como parte del plan de desligar la empresa de la investigación de los ejecutivos de American Manager, en junio de 2004 dimití de mi puesto de consejero delegado y un poco más tarde ese mismo año, a medida que la investigación se intensificó, también renuncié como miembro del consejo administrativo de WebMD. Consideré mis dimisiones como un acto de rendición de lo personal en aras del servicio a la vida. Así pues, me relajé y me dediqué a soltar cualquier resistencia que surgiera en mi interior. Este modo de gestionar una prueba tan dura convirtió a este periodo de mi vida en una etapa profunda y poderosa en mi viaje espiritual. En enero del 2005 trajo consigo el siguiente paso importante en el proceso. El gobierno pactó una sentencia de conformidad con Bobby Davis y dos de sus colaboradores en la trama de los sobornos. Esos tiempos Estos tiempos aceptaron indemnizar a la compañía y Bobby pasarse un año y un día en la cárcel. La jugada no le había salido nada mal, considerando que cuando todo salió a la luz, admitió haberse apropiado de 5.4 millones de dólares mediante 53 sobornos durante el periodo de 5 años. El único cargo al que se enfrentaron tanto él como sus compinches fue fraude postal. Mientras tanto, el resto de nosotros estábamos furiosos. No nos beneficiaba que el gobierno estuviera dispuesto a ser tan blando con aquella gente a cambio de su declaración contra nosotros. También descubrimos que Bobby había tenido una relación con una mujer del departamento de contabilidad que también era asesora jurada de cuentas y trabajaba como directora administrativa en el equipo de compra de distribuidoras. En gran medida, su cooperación había permitido que la trama pasara desapercibida, tanto para el departamento de contabilidad como para los auditores y los ejecutivos. Sin embargo, no había sido imputada. En aquel momento comencé a tomar conciencia de hasta qué punto todo se había puesto en nuestra contra. El gobierno estaba absolviendo a personas culpables a fin de obtener su testimonio. Estos individuos trataban de dirigir las pesquisas hacia sus superiores para dejar de estar en el punto de mira. A pesar de todos los periódicos informaban a pesar de todos los periódicos informaban de que algunos ejecutivos de The Medical Manager se habían declarado culpables de un fraude contable y que era probable que hubieran más imputados. Todo este asunto fue una pesadilla mediática tanto para WebMD como para la división de servicios clínicos de The Medical Manager. Por mi parte, lo último que deseaba era hacer daño a la empresa. Tras 25 años de servicio comprometido, había llegado la hora de dimitir. Así pues, el 9 de febrero del 2005 envié mi carta de dimisión al consejero delegado de WebMD. Quizá fuera el único escrito que renunciaba redactado en circunstancias similares que terminaba con una frase, con amor y respeto. Fue una expresión absolutamente sincera. Me sorprendió que dejar la empresa no afectara mi estado interno tras tantos años de trabajo. Al día siguiente me desperté, asistí al servicio del templo como siempre y después me dirigí al antiguo edificio de las oficinas de Personalizing Programming. Lo habíamos convertido en una vivienda, pero en esa época estaba desocupada. Mi antigua oficina había estado usándose como estudio y todavía conservaba mi escritorio y el mismo mobiliario de hacía 15 años. Descubrí que me sentía tan cómoda allí como en el despacho ejecutivo situado calle abajo. De hecho, me sentía incluso mejor. Siempre me había agradado la simplicidad, por esa razón me había retirado a la naturaleza. Sentado tranquilamente en mi vieja oficina, me di cuenta de que aquella terrible situación estaba ocasionando cambios increíbles, tanto internos como externos. La vida siempre había actuado de ese modo conmigo, y mi gran experimento consistía en aceptar los cambios. Sabía que este ataque del gobierno no era la excepción, tan solo había de estar dispuesto a ir allí donde me condujera. Mientras tanto, se me habían proporcionado las circunstancias para comenzar la redacción de dos libros que siempre supe que escribiría. En el primero deseaba transmitir todo lo que había aprendido desde aquella vez en la que, estando sentada en el sofá, me percaté del parloteo de la voz interior hacía ya tantos años. Iba a tratarse de un viaje de vuelta al ser, que
que podía ser emprendido por cualquier persona y llevaría por título La liberación del alma. En el segundo libro, el que decidí llamar El experimento de rendición, me proponía relatar la historia de los milagrosos sucesos que acontecieron a lo largo de los años a medida que me desprendía de mis preferencias personales e iba permitiendo que la vida se desarrollara de manera natural. Sin embargo, aún no podía empezarlo porque no tenía ni idea de cómo terminaría el último capítulo. Así pues, comencé a escribir La liberación del alma, en medio de una época de transformación e incertidumbre. Karen Edner era residente en el templo desde hacía más de 15 años. Había llegado a ocupar un puesto directivo de Medical Manager y era una empleada extraordinariamente productiva. Como jefa de los departamentos de documentación y entretenimiento virtual, llevaba escribiendo bajo mi supervisión durante muchos años, y poco después de que yo dejara la empresa, se mostró interesada en colaborar con la elaboración del libro, de modo que ahora tenía un libro que escribir y la persona perfecta para ayudarme en el proceso. El templo, el libro y las conversaciones periódicas con Randy y su equipo me mantuvieron bastante ocupado durante ese año. En noviembre del 2005, 2 años después de la redada, llegó a oídos de Randy que era inminente la presentación de una acusación formal. Tanto él como otros abogados exigieron conocer las pruebas que relacionaban a sus clientes con una conducta delictiva. En consecuencia, Randy me envió una pila de documentos de más de 2,5 centímetros de grosor que el gobierno pretendía utilizar para probar que yo estaba detrás de las actividades de Bobby. Aunque estaba muy interesado en estudiar aquel material, al mismo tiempo sentía cierta presión. Lo cierto es que tras examinarlo durante unas horas estaba atónito. No vi nada en ellos que me incriminara. Si bien había algunos informes contables de unas pocas compras realizadas por Bobby, la mayor parte del resto de los documentos consistían en notas a mano que mi asistente Sandy había tomado durante las multiconferencias que tenían lugar 2 veces por semana. En dichas notas, el FBI había rodado con círculo prácticamente cualquier referencia a las conversaciones que habíamos mantenido acerca del cumplimiento de las previsiones de ingresos trimestrales y nuestras proyecciones de beneficios. Sandy había anotado mi nombre junto a algunos de los comentarios y sugerencias. Eso era todo. Me sentía aliviado y preocupado al mismo tiempo. Lo primero porque no, como sospechaba, no habían encontrado nada que indicara que había perpetrado un delito. Y lo segundo porque era obvio que consideraban los documentos marcados con un círculo como pruebas en mi contra. Como no sabía qué pensar, llamé a Randy. Randy me contó que todo el que había leído los documentos coincidía en que no había nada que me asociara con una acción punible, pero que ese hecho carecía de importancia. Al parecer, Bobby había afirmado que el fraude contable en el que había estado implicado obedecía al propósito de cumplir las previsiones de Wall Street, y los documentos se utilizarían para demostrarlo. Los fiscales del gobierno sostendrían que, debido a ello, permití que Bobby actuara de forma deshonesta. El gobierno necesitaba un móvil para construir un caso contra mí, pero esto no estaba ocurriendo a mí. Esto no estaba ocurriendo a mí solo. Según Randy, el resto de los ejecutivos y sus abogados habían reaccionado del mismo modo al ver el material que se les había proporcionado. Al cabo de un mes, el 19 de noviembre de 2005, Randy recibió una notificación de la Oficina del Alguacil de Estados Unidos, en Columbia, Carolina del Sur, en la que se informaba de que había presentado una acusación federal contra mí. Debía comparecer ante las autoridades federales el 28 de diciembre en Charleston, Carolina del Sur, para la lectura de la acusación junto con otros 9 antiguos ejecutivos de The Medical Manager. La citación decía: Estados Unidos de América contra Michael Singh. Preparar la defensa. Pensaba que tenía bastante claro a lo que me enfrentaba hasta que leí la acusación. Para ser sincero, era lo más alejado de la verdad que había visto en toda mi vida. Sabía que Bobby nos había implicado al contar al gobierno que estábamos al tanto de sus fechorías, y si bien eso no nos convertía en conspiradores, la acusación ni siquiera incluía el nombre de Bobby Davids. Enumeraba todos sus delitos y atribuía toda la responsabilidad a los ejecutivos que habían provocado que sucedieran. Todos nosotros afrontábamos cargos por conspiración que podían acarrear una pena de más de 15 años. Aunque me quedé de piedra cuando vi la acusación, Randy, que contaba con 30 años de experiencia, se lo esperaba. El gobierno se expresaba con la mayor dureza posible para justificar los cargos, pero por otra parte, era de esperar que la verdad emergiera de la hoguera del juicio. Hasta entonces nadie se había opuesto a la versión de Bobby. De hecho, no habíamos empezado a luchar. Me reuní con Randy y mi abogado de Carolina del Sur en Charleston para la lectura de la acusación. Allí estábamos los 10 ejecutivos de Medical Manager acusados, así como más de 20 de nuestros abogados. Me acompañaban John Kang, John Sessions, Rick Carl, David World, 2 presidentes regionales y el director financiero, un inventor financiero y el abogado que había trabajado en el programa de compras de distribuidoras. El ambiente era algo caótico.
Antes de la diligencia judicial, el FBI nos fichó y nos tomó las huellas dactilares. Huelga decir que ninguno de nosotros había pasado por una experiencia semejante antes. Finalmente, nos juntaron fuera de la sala. La mayoría no nos veíamos desde hacía años. Habíamos creado una próspera empresa entre todos y se había gestado una amistad genuina entre nosotros. Aunque los abogados preferían que no nos habláramos, eso resultaba imposible. La escena se convirtió en un reencuentro con cálidos abrazos y apretones de manos. Cada uno de nosotros sabíamos en nuestros corazones que éramos inocentes de los delitos de los que se nos acusaban. Quizá la sensación de tener un enemigo común sirvió para unirnos todavía más. Todo lo que sé es que para cuando entró el fiscal en el recinto, aquello parecía más una reunión social que un acto de lectura de la acusación. Deseaba conocer a la fiscal. No tenía nada en su contra, más bien al contrario, sentía una extraña afinidad hacia ella, porque ambos habíamos sido engañados por un estafador llamado Bobby Davids, con la diferencia de que yo lo sabía y ella no. Así pues, me presenté, desoyendo el sensato consejo de Randy, pero con su permiso. Aunque me dio la mano, estaba claro que yo le desagradaba, pues se había formado una imagen bastante negativa de mí. El acto fue bien, con particularidad de que en lugar de un acusado y su abogado, nos apretujamos ante el juez 10 demandados y 20 abogados. La sala era bastante pequeña y el área destinada al público estaba hasta los topes con el resto de nuestros equipos legales. El recinto estaba tan lleno que habían colocado en la tribuna el jurado de a 10 o 12 reclusos vestidos con uniformes naranjas que esperaban su turno para representarse ante el juez. Yo estaba situado justo a su lado y me recordaron al grupo de meditación de la cárcel. Pensé que, Pensé que, tal como estaban yendo las cosas, yo podría acabar siendo uno de ellos algún día. Sabía que si pretendía mantener la serenidad durante esa dura prueba, tendría que sentirme cómodo con tal pensamiento. Así pues, solté el temor y me relajé entregándome a lo que me presentaba la vida en ese momento. Allí estaba yo, en una sala de justicia de Carolina del Sur, asistiendo a la lectura de la acusación contra mí, sin embargo, rebosante de amor por aquellos presos. De hecho, Randy tuvo que darme un codazo para que me mantuviera erguido y prestara atención. Lo único que sabía era que el viaje que había emprendido me había conducido hasta aquel lugar. El juez nos puso en libertad bajo palabra, sin exigir el pago de una fianza. El juez nos puso en libertad bajo palabra sin exigir el pago de una fianza. Aunque podíamos retirarnos, me quedé rezagado durante un rato preguntándome qué me depararía aquella sala. Estaba viviendo una experiencia única y deseaba saborearla. Más tarde me quedé charlando con algunos colegas, si bien hacía muchos años que no veía a Rick Carl, nuestra gran amistad no se había resentido en lo más mínimo. Me contó que había sido propuesto para una magistraduría en Florida y todo lo hacía suponer que lo habrían designado si no hubiera retirado su candidatura cuando supo que había sido acusado. Igualmente, John Kang se disponía a dimitir como presidente y consejero delegado de la empresa de capital abierto que había montado junto a su hermano. Aunque todo el mundo estaba tomándoselo lo mejor posible, la situación estaba trastocándonos la vida. Aparte a estos ejecutivos y a sus familias, los titulares de las noticias acerca de la acusación también afectaban a personas muy queridas para mí. El alcaide de la institución correccional de la Unión ya me había llamado para informarme de que hasta que no se resolviera la situación no tenía otra elección que revocar mi autorización para acudir al grupo de meditaciones de los sábados por las mañanas. Después de 30 años de compromiso con la que tal vez fuera la actividad más importante de mi vida, mi trabajo en la cárcel había concluido. La oscuridad estaba invadiendo todo aquello que había sido fuente de tanta luz, sin que yo pudiera hacer nada, pero estaba resuelta a mantener la calma y verla pasar sin que afectara mi estado interior. Como cuando años atrás comencé por primera vez mi experimento de rendición de desprenderme del temor si me sentía amenazado, pero con una notable diferencia. En este caso, el peligro al que me enfrentaba iba más allá de lo que jamás pudiera haberme imaginado. Era la situación perfecta. Mientras tanto, habían transcurrido más de 2 años desde la redada y el gobierno estaba obligado a restituir el material intervenido. A pesar de ello, cuando tuvo lugar la lectura de la acusación, seguíamos sin contar con documento alguno para preparar la defensa. Esa tarde, la defensa en pleno se reunió en el hotel. Disfruté observando la interacción de los abogados. Randy había tomado la iniciativa de preparar un acuerdo de defensa conjunta que nos permitiera el intercambio de documentos, pero al final cada abogado era responsable de velar por los intereses de su cliente. En aquella habitación llena de abogados criminalistas, tomé conciencia de que me encontraba en una situación increíble. Estaba a punto de embarcarme en una gira muy personal por el sistema judicial estadounidense. Sabía que ni siquiera se me había pasado por la cabeza cometer los delitos de los que se me acusaba, pero ¿cómo acabaría todo? ¿Funcionaría el sistema de justicia norteamericano?
Al cabo de un mes, comenzamos a recibir la primera tanda de documentos, lo que nos dio acceso a 1.2 millones de correos electrónicos incautados durante la redada, así como a notas procedentes de algunos interrogatorios del FBI. Pasaron 5 meses más antes de poder tener acceso a los millones de documentos en papel y a los cientos de miles de archivos informáticos que habían sido copiados durante la operación policial. El gobierno había tardado casi 3 años en examinar todo ese material y la defensa iba a necesitar también mucho tiempo para estudiarlo. Una vez comenzó a llegar la documentación requisada, Randy y el equipo de Barker Bots me encargaron revisar las decenas de miles de correos electrónicos, así como las notas tomadas durante 6 años de reuniones ejecutivas y noches de trabajo en casa. Acudí a Washington cada cierto tiempo para abordar temas específicos con los 4 o 5 abogados de Baker Bots, que integraban mi equipo de defensa. Los otros ejecutivos también disponían de buenos equipos, aunque no siempre tan numerosos. La inspección del material puso en evidencia de que nadie más que Bobby y su grupo habían cometido hechos delictivos. No existía ni un solo correo electrónico o un documento que mostrara que alguno de los ejecutivos había ordenado o incluso insinuado llevar a cabo una gestión contable indebida. Los 30 o 40 abogados que se dedicaron a examinar minuciosamente los documentos no hallaron absolutamente nada que pudiera ligarnos a las fechorías de Bobby. No se encontró ni una sola prueba irrefutable contra ninguno de nosotros, por desgracia. Al haber trabajado con Bobby Davis regularmente, siempre había pruebas indiciarias a las que podría atribuirse el significado que se quisiera. Con tal telón de fondo escribí La liberación del alma. Anhelaba transmitir a otros que si bien solemos prestar atención al incesante charla mental, hay un modo de liberarse de ella. A esa tarea había dedicado toda mi vida, no a este absurdo embrollo legal. No me importaba lo amenazante que si hubiera vuelto ese engaño. Deseaba compartir una verdad profunda y que iluminara la vida de otras personas. Así pues, me entregué a la redacción del libro. Karen y yo lo concluimos a finales del 2006, pero seguimos haciendo correcciones. Envié mi primer borrador a Randy porque deseaba saber su parecer y además necesitaba contar con su permiso para hacer cualquier cosa que pudiera afectar al caso. La verdad es que se mostró muy preocupado por si la Fiscalía del Gobierno encontraba el modo de utilizar el libro en mi contra, como habían hecho con todo lo demás, pero le expliqué que estaba dispuesto a correr ese riesgo. Dado que no sabíamos cómo acabaría todo, necesitaba publicar el libro tan pronto como fuera posible. Finalmente, tras analizar los riesgos, Randy dejó la decisión en mis manos. La liberación del alma se publicó rápidamente. Había entregado un primer borrador a James Odea, un querido amigo y miembro de la junta directiva del templo. Pues bien, la perfección de la vida dispuso que James fuera el director del Instituto de Ciencias Noéticas en esa época y que esta institución acabara de firmar un acuerdo de coedición con New Harbinger Publications, la editorial de libros de psicología más destacada del país. El libro les encantó a todos y teniendo en cuenta que mi vida se dirigía hacia el abismo, me sorprendió que todo marchara sobre ruedas en este terreno. Finalmente, La liberación del alma se publicó en septiembre del 2007. Evité la gira promocional y rechacé todas las entrevistas. Como sabía que es responsabilidad del autor promocionar su libro, especialmente durante el lanzamiento, informé a New Harbinger de que le daría publicidad a través de Internet. Karen y yo ideamos una estrategia comercial y sin dejar los bosques de la Chua, invertimos tiempo y dinero en la publicidad del libro. La primera edición de La liberación del alma superó las previsiones de ventas, pues los ejemplares se agotaron en tan solo 3 meses. La obra continuó vendiéndose estupendamente, incluso en el extranjero. En medio de un periodo de intensa oscuridad, el libro consiguió nacer y le salieron alas para volar alrededor del mundo. La respuesta de los lectores fue arrolladora. La liberación del alma estaba cumpliendo su propósito, ayudar a la gente y derramar su luz en medio de tanta penumbra. Aquí hay una nota de página, a pie de página que dice en noviembre de 2012, La liberación del alma se convirtió en bestseller número 1 en The New York Times. Wow. Hay que leer también La liberación del alma. La batalla legal estaba poniéndose más interesante. Puesto que teníamos acceso a los documentos, ya podíamos preparar la defensa. Lo primero que hicieron Randy y el equipo de la defensa fue pedir al juez que forzara al gobierno a ser más concreto. No podían pasarnos millones de correos electrónicos, documentos y archivos informáticos, así como años de asientos contables afirmando que en alguna parte de todo ello quedaba demostrado mi delito. Si teníamos la oportunidad de defendernos, la acusación debía ser más específica. Así pues, solicitamos una especificación de los cargos presentados contra el acusado. Si bien el gobierno rechazó nuestra petición, el juez ordenó a la fiscalía que detallara exactamente las compras de distribuidores y los asientos contables que iban a presentarse como pruebas en el juicio oral.
Después de tantos años ver cómo se manipulaba la verdad hasta volverla irreconocible, era la primera vez que teníamos voz y voto. Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos es uno de los organismos más poderosos del mundo, no es todopoderoso. El juez podía anular sus decisiones. Me recordé a mí mismo que eso no ocurría en muchos otros países, en los que, si el gobierno estaba convencido de que habías cometido un delito, ahí se acababa todo. Si había de pasar por este suplicio, deseaba aprender todo lo posible sobre el sistema legal norteamericano. Cuando pregunté a Randy sobre qué nos daba derecho a hacer una petición al gobierno, me encantó su respuesta: la Constitución. La sexta enmienda afirma: el acusado gozará del derecho a ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación. Gracias a los fallos emitidos por la Corte Suprema a lo largo del tiempo, ese derecho brinda la posibilidad de exigir una especificación de cargos si la documentación presentada es demasiado extensa. Aunque no se lo transmití a Randy en ese momento, su respuesta me conmovió en lo más hondo de mi ser. Durante 3 años me había mantenido centrado y en calma, observando cómo las autoridades se creían las falsedades de Bobby y las convertían en una fuerza destructiva que parecía imparable, y de repente se me recordaba que unas personas que no conocía habían tenido el cuidado y la previsión de asegurarse de que tuviera derechos. Si los Unidos de América acusaban a Michael Singer, tenía de mi parte a gente maravillosa como Thomas Jefferson, George Manson, James Madison, por citar solo unos pocos, durante los años siguientes, citar solo unos pocos. Durante los años siguientes, fue dolorosamente obvio que tan solo un documento me separaba del oscuro abismo: la Constitución de Estados Unidos. Así pues, me leí la Constitución de principio a fin, teniendo presente el aprieto en el que me encontraba. Era evidente que los padres fundadores no solo habían creado un gobierno, sino también unas leyes que protegían a los ciudadanos frente a este. Aunque siempre lo he sabido de forma intelectual, ahora estaba viviendo en mi propia carne. No estaba estudiando un curso de cívica, se trataba de mi propia vida. Dadas las circunstancias, la Constitución se volvió un texto vivo para mí. A lo largo del 2007, toda la defensa se centró en encontrar los documentos relevantes relacionados con los puntos enumerados por el gobierno a raíz de la solicitud de especificar los cargos. Por mi parte, viajaba a Washington varios días al mes para asistir a reuniones de revisión, y también realizaba multiconferencias regulares con el equipo legal de Baker Botts. Randy estaba presente en la mayor parte de las reuniones, y tanto su socio, Casey Cooper, como los abogados asociados se ocupaban del trabajo del día a día. Cada abogado se encargaba de reconstruir una parte de las operaciones de compra de distribuidoras. Cada una de estas transacciones debía examinarse con lupa. Me sentía como si estuviera taladrándome el ego. Había creado y dirigido una empresa maravillosa, teníamos un magnífico producto, así como empleados y clientes estupendos, y habíamos cosechado un éxito enorme. Pero debajo del programa de compras de distribuidoras se acumulaba la mugre. Era como mirar el interior de un pozo negro. Bobby había estado robando, mintiendo, manipulando y controlando todo en su ámbito de acción, incluyéndome a mí y al resto de los ejecutivos. Me dejó atónito constatar todo lo que había llegado a hacer. Me daba cuenta de que aquellas reuniones no trataban de las fechorías de Bobby, sino de que había conseguido hacernos responsables de ellas. Era como estar en la serie de ciencia ficción, en los límites de la realidad. Lo único que podía hacer era continuar soltando mis preferencias personales del modo más profundo posible. Mi mantra entonces era: esta es la realidad, afróntala. Esta es la realidad, afróntala. Me encanta. En ese instante de mi andadura vital estaba formado parte de un excelente equipo legal, que se había unido para defender a ese pobre Bobo Singer, al que un malvado villano había tendido una trampa. Respiré hondo, me desprendí de mis resistencias y me dispuse a realizar aportaciones positivas al tema que estaba siendo abordado en aquellos momentos. Realmente estábamos avanzando. Descubrimos que la unidad de disco que nos había devuelto el gobierno, que contenía información de archivos personales, había sido registrada incorrectamente por el FBI. Por alguna razón, los agentes habían inexado los archivos por la cabecera de descripción breve que habían asignado a cada archivo. El contenido de los archivos no se había indexado con fines de búsqueda. Esto constituía una seria limitación para los resultados de la búsqueda de esta importante fuente de datos. Así pues, el equipo de la defensa realizó una indexación completa que nos permitió encontrar una gran cantidad de documentos de gran interés histórico. Sin ir más lejos, hallamos borradores de documentos y cartas que contradecían directamente algunas de las falsedades de Bobby. Poco a poco estábamos consiguiendo desenredar el enrevesado lío que había formado. Enrevesado lío que había formado. Randy estaba realizando un trabajo con el juez Blatt,
que se encargaba de nuestro caso. Se llevaban a cabo audiencias previas al juicio regularmente y el juez estaba aprobando muchas de nuestras peticiones, aunque no todas. Randy opinaba que el juez era sumamente justo en sus resoluciones y le daba la impresión de que estaba empezando a captar hasta qué punto el gobierno había llevado el caso demasiado lejos. Habían pasado más de 4 años desde la redada y finalmente las cosas iban mejor. Sentí una confianza total en Randy como mi abogado principal y como líder de la defensa conjunta. Pero el panorama se complicó en 2008. ¿Qué? El 7 de febrero de ese año, Randy me informó que le habían detectado un tumor canceroso en un chequeo y los médicos querían operarle de inmediato. Así pues, le abrieron el pecho y le extirparon el tumor. El general había caído en medio de la batalla. Randy solo tardó 3 o 4 semanas en ponerse en pie y retomar las riendas del caso, pero quedaba un asunto pendiente. Los médicos creían que habían bastantes posibilidades de que el tumor reapareciera y le aconsejaron someterse a un tratamiento de quimioterapia. Él prefirió esperar y posponer la decisión por un tiempo. Mientras tanto, volvió al trabajo, lo cual fue una gran noticia, teniendo en cuenta que el gobierno había solicitado al juez que fijara la fecha del juicio. Si bien habíamos advertido a este punto, si bien habíamos advertido a este último de que no estábamos preparados debido a la gran cantidad de material que debíamos examinar, en junio de 2008 nos comunicó la fecha, en febrero de 2009. Solo quedaban 7 meses y aún teníamos tanto trabajo pendiente que íbamos a necesitar un ejército de abogados para sacarlo adelante. En medio del camino de la fecha del juicio, el cáncer de Randy volvió a activarse. Esta vez iba a necesitar 8 semanas de sesiones intensivas de quimioterapia, con un periodo de recuperación indeterminado. Recordé que cuando Jim Mercer estaba asesorándome sobre la elección de un abogado, me había insistido en que el santo grial era contratar a un socio principal de una de las firmas más prestigiosas del país que se dedicara exclusivamente a mi defensa. Pues bien, Randy había resultado ser el santo grial y ahora, en contra de la opinión médica, estaba considerando poner en riesgo su vida y esperar a comenzar el tratamiento una vez había concluido el juicio. Aun cuando le aseguré que no se lo permitiría, decidió esperar a ver la rapidez con la que se desarrollaba el cáncer antes de tomar una decisión. Randy era como un guerrero samurái envuelto en una batalla en la que estaban en juego su honor, la verdad y la justicia, y no iba a bajar la espada por un tumor insignificante. Por desgracia, al cabo de un mes el cáncer había crecido tanto que la decisión estaba tomada. Sabíamos que el juez Vlad se mostraba inflexible respecto a postergar la fecha del juicio. Aunque era una posibilidad remota, Randy solicitó una prórroga de 3 meses para poder presentarme en el juicio. Y una vez más, me amparó la Constitución. La petición presentada apelaba al derecho de contar con la ayuda de un abogado de mi elección, recogido en la sexta enmienda. Aunque el gobierno se opuso, el juez sí nos otorgó una prórroga a condición de que buscara otro abogado defensor en caso de que Randy no se recuperara a tiempo. Así pues, se estableció la nueva fecha, el 4 de mayo del 2009, y Randy comenzó el tratamiento. Para entonces ya llevaba trabajando 5 años con él. No solo había sido mi abogado principal y un buen amigo, sino el estratega jurídico clave de la defensa conjunta. Tras prometer al juez que cumpliría lo establecido, al menos para cubrirme las espaldas, respiré hondo y me rendí a la realidad que tenía ante mí. Había de empezar a trabajar con otro abogado principal. La intervención divina. La intervención divina. La intervención divina. La carga de trabajo fue un aumento a medida de que se acercaba la fecha del juicio. En febrero comenzó una fase de las audiencias preliminares de gran interés e importancia. Las peticiones in limine. Se trataba de solicitudes previas al juicio que nos daban la oportunidad de cuestionar si las pruebas que los fiscales del gobierno pretendían presentar en el juicio eran fidedignas desde el punto de vista legal. Habían interpretado la documentación incautada de modo que respaldara su versión de los hechos. Yo sabía a ciencia cierta que habían tergiversado el mensaje de gran parte de los documentos y sacados de contexto. Podrían influir en la decisión del jurado. Por esta razón, me alegró saber que nuestro derecho constitucional a un juicio justo establecía que no podía predisponerse la opinión del jurado con pruebas que no fueran razonablemente dignas de crédito. Es decir, teníamos el derecho de solicitar al juez que excluyera del juicio parte del material. Petición tras petición, cuestionamos la relevancia o fiabilidad de las pruebas documentales que el gobierno tenía intención de presentar al jurado, y en muchos casos el juez nos dio la razón. Finalmente, estaba restringiendo los desesperados esfuerzos de crear pruebas interpretando de modo arbitrario hechos y documentos. Si bien no acudí a ninguna de las audiencias previas al
al juicio, revisaba todas las peticiones y seguía con gran interés el proceso. Con Randy fuera del juego, su colega Alex Walsh me mantenía al tanto de las noticias diariamente. Estaba realmente impresionado con su trabajo y me daba cuenta de que la ausencia de Randy estaba suponiendo una oportunidad formidable para que pudieran brillar los abogados más jóvenes. Me encantaba ver que a partir de esta etapa oscura estaba forjándose algo maravilloso. Mientras tanto, Randy finalizó el tratamiento de quimioterapia e intentó volver al trabajo de inmediato, pero aunque todo había ido bien, la recuperación llevaría todavía unos cuantos meses. A finales de marzo, a tan solo un mes del juicio, averiguamos que aparte de la convalecencia de Randy, tendríamos un motivo de preocupación añadido. El 27 de marzo del 2009, el juez Blatt anunció que se retiraba del caso debido a su avanzada edad y a su estado de salud. Nos habíamos quedado sin juez. El alarde de poder comenzó de inmediato. El gobierno advirtió a todos los abogados defensores que lo mejor era acudir a negociar una declaración de culpabilidad porque, a juzgar por las circunstancias, no teníamos ninguna posibilidad. Ni qué decir tiene que, dado el gran conocimiento del caso adquirido por el juez Blatt a lo largo de los últimos 3 años y medio, la imparcialidad que había demostrado, la perspectiva de tener un nuevo juez a última hora era bastante descorazonadora. En medio de la situación más peligrosa de mi vida, desaparecían de la escena las dos personas en las que más confianza había depositado, Randy y el juez Blatt. No había nada que pudiera hacer. Esta increíble secuencia de acontecimientos escapaba tan completamente a mi control que no tenía otra elección que rendirme a un nivel más profundo. Parecía que la vida estaba asegurándose de la desaparición de lo que quedara de mi yo personal, justamente lo que le había pedido hace tantos años. Había mucha incertidumbre ante lo que podría pasar. Lo más probable era que se aplazara la fecha del juicio, pero nadie sabía cuál sería el día elegido ni la identidad del nuevo juez. Lo único que podíamos hacer era cerciorarnos de estar listos por si acaso. El juez principal del distrito, el juez Norton, se responsabilizó de buscar un juez federal que pudiera llevar un juicio previsto para 4 meses después. Entretanto, el juez Blatt continuó celebrando audiencias previas en las que todo siguió yendo sobre ruedas con las peticiones in limine. Finalmente, al no conseguir encontrar un sustituto, el juez Norton decidió ocuparse él mismo del caso. En una audiencia que tuvo lugar en julio, nos notificaron que la nueva fecha de juicio sería el 18 de enero del 2010. Así pues, nos quedaban 5 meses. El juez principal del Distrito de California del Sur iba a encargarse de la causa. Todo se hacía cada vez más grande. El juez Norton comenzó a dirigir las audiencias preparatorias hacia agosto del 2009. Para entonces, Randy, que había tomado de nuevo el mandato del caso, descubrió que el nuevo juez era sumamente brillante, informado e imparcial. Resultó que sus resoluciones eran muy similares a las del juez Blatt. Continuamos haciendo trizas la acusación del gobierno con nuestras peticiones durante los meses previos al juicio oral. Desde luego, parecía que, al igual que el antiguo juez, el nuevo magistrado se daba cuenta de la falta de solidez de los cargos de los que se nos acusaba. En octubre, cuando faltaban 3 meses para la celebración del juicio, llegó el momento de reservar el alojamiento en Charleston. Aquí hay una nota de pie de página. Dice, merece la pena señalar que años atrás había dimitido el fiscal federal de Carolina del Sur que había presentado los cargos contra nosotros. El Departamento de Justicia de Washington prácticamente se había hecho cargo del caso. Años atrás había preguntado a Randy hasta qué punto veía posible que el gobierno se diera cuenta de mi inocencia y retirara los cargos, y en su opinión era previsible que retiraran contra todos menos contra mí, contra John Khan, contra John Session, es decir, el consejero delegado, el presidente y el jefe de operaciones. Randy hubiera incluido además al director financiero de no haber fallecido a causa de un cáncer. Como deseaba asegurarme de las posibilidades que tenía de evitar el juicio, insistí preguntándole si literalmente haría falta una intervención divina para que me absolvieran antes. Randy sopesó la cuestión un instante y respondió, sí, haría falta un milagro. Teniendo eso presente, Donna y yo nos dirigimos a Charleston para alquilar un lugar donde vivir durante 4 meses. Lo tomamos como una aventura. Llevábamos viviendo en el templo más de 35 años, y nunca nos habíamos ausentado de Alachua más de unas cuantas semanas seguidas. La celebración de la vista oral no forzaba a trasladarnos por un periodo bastante, nos forzaba a trasladarnos por un periodo bastante más amplio. Y por supuesto, cabía la posibilidad de que mi salida se prolongara mucho más. A medida que se aproximaba el juicio,
Todo fue desarrollándose de acuerdo a las predicciones de Randy. El gobierno llamó uno por uno a los ejecutivos de segundo nivel acusados y trató de obtener alguna información relevante antes de retirar los cargos. Naturalmente, no descubrieron nada nuevo y todos nos alegramos mucho de que nuestros colegas estuvieran fuera de peligro. De este modo, únicamente los tres altos ejecutivos debíamos personarnos en el juicio oral fijado el 18 de enero del 2010. Pero a mediados de diciembre, Randy me telefonó porque había oído que el gobierno estaba interesado en alcanzar un acuerdo. Tras comprobar la veracidad de la información, me contó que al parecer los fiscales se habían cansado y me querían fuera del caso. Nos sentíamos bastante seguros de mi posición. Teniendo en cuenta los éxitos que habíamos cosechado en audiencias preliminares, advertí a mi abogado que además de la retirada de los cargos, deseaba quedar sin antecedentes. Si querían una declaración de hechos, expondría que, si bien siempre habría creído que todo estaba haciéndose de acuerdo a los principios contables, ahora sabía que Bobby no había actuado correctamente en varias ocasiones, es decir, contaría la verdad y nada más que la verdad. De algún modo, cuando quedaban 4 semanas para la celebración del juicio y habían transcurrido 6 años desde la redada, la luz estaba disipando las tinieblas. El gobierno insistió en que devolviera voluntariamente una parte de los ingresos obtenidos por la venta de las acciones efectuadas 12 años atrás, pero si las inexactitudes contables de Bobby hubieran afectado su precio por si las inexactitudes contables de Bobby hubieran afectado su precio. Aunque dudaba de que eso hubiera ocurrido, estaba dispuesto a desprenderme de aquel dinero sin problema. De esta manera, tan repentinamente como había comenzado la pesadilla, tocó a su fin. El gobierno aceptó retirar todos los cargos contra mí. No experimentaba gozo ni alivio, sino un profundo sentimiento de gratitud por el triunfo de la verdad. Aunque tal vez había precisado de intervención divina, la justicia había ganado la batalla. Este sentimiento estaba empañado, sin embargo, por el hecho de que tanto John Kang como John Sessions iban derechos hacia el juicio oral. Había examinado toda la documentación del caso y las únicas acciones ilícitas que habían encontrado eran las cometidas por Bobby Davids y sus colaboradores. Tenían claro que mis colegas habían realizado su trabajo lo mejor posible y me aseguré de que Randy y su equipo hicieran lo que estuviera en sus manos para apoyarlas durante el juicio. Si bien no pudieron participar directamente, estuvieron presentes la mayor parte de los resúmenes, peticiones y otros documentos necesarios durante y después del procedimiento penal. La visita oral salió a pedir de boca. El abogado de John Kang pleiteó exactamente y se encargó de formular las preguntas a los testigos del gobierno, incluidos Bobby y Caroline, su amante del Departamento de Contabilidad. Una vez realizada la exposición de las conclusiones finales de la Fiscalía, la defensa también dio por terminada su intervención al considerar que casi todos los testigos del gobierno le habían resultado favorables. Teniendo en cuenta que había tenido lugar en aquella sala durante el último mes y medio, nadie podría haber pensado que el gobierno había ganado el juicio. Sin lugar a dudas, habiendo concluido ambas partes, le tocaba decidir al tribunal del jurado. Las deliberaciones no se prolongaron mucho. Después de tan solo 5 o 6 horas, los miembros del jurado anunciaron que habían alcanzado un veredicto unánime. En vista de cómo había transcurrido el juicio, parecía un tiempo razonable. El 1 de marzo del 2010, el jurado volvió a reunirse en la sala para la lectura del veredicto, culpables de los cargos que se les presentaban. La defensa se quedó de piedra al oír y el juez echaba las manos en la cabeza. ¿Qué había sucedido? Las entrevistas realizadas a algunos miembros del jurado después del juicio revelaron que el caso prácticamente había terminado tras la exposición de las conclusiones provisionales. El gobierno había presentado una versión tan simplista y demoledora de las actividades delictivas de la empresa que la mayor parte de los integrantes del jurado había tomado su decisión tras escucharla, pues la interpretación de los hechos del gobierno era suficientemente para ellos. Era suficiente para ellos, era algo realmente penoso. El sistema legal estadounidense no había funcionado. La verdad no había salido a la luz y mis colegas quedaban a la espera de que el juez dictara la sentencia. Todavía queda un rayo de esperanza. La defensa había presentado una petición de sobreseimiento basada en la ley de prescripción y el juez aún no se había pronunciado al respecto. Finalmente, el 27 de mayo del 2010, casi 3 meses después del juicio, el juez Norton dictó su resolución y decretó el sobreseimiento de causa contra John Kang y John Sessions. En ella, el juez reprendía una y otra vez al gobierno por lo ocurrido en el caso. Entre otras consideraciones, cuestionaba el hecho de que el gobierno hubiera formulado cargos contra tanta gente durante 5 años y los hubiera retirado poco antes del juicio. El juez señalaba que por esta razón los gastos de la defensa previos al juicio habían ascendido a más de $190 millones. Me alegré mucho de que John Kang y John Sessions quedaran en libertad
sin antecedentes. Me animaba a saber que al menos alguien se había percatado del absurdo de la situación, aunque esta no había terminado necesariamente, ya que el gobierno tenía derecho a recurrir a la decisión del juez. Por si eso sucedía, la defensa había presentado una petición para un nuevo juicio, fundamentada en el hecho de que el jurado había alcanzado un veredicto equivocado que no se hallaba respaldado por las pruebas expuestas durante el juicio. El 19 de enero del 2011, casi un año después de la visita oral, finalmente emergió toda la verdad y nada más que la verdad. Ese día, cuando el juez Norton firmó la resolución relativa a la petición de un nuevo juez, Jefferson Mason, a un nuevo juicio, Jefferson Mason y Madison debieron suspirar aliviados. Después de 200 años de interpretaciones de sus textos, el sistema judicial había funcionado, la verdad y la justicia tenían la última palabra. Habían transcurrido más de 7 años desde que Bobby Davis había acudido a la oficina del fiscal de Estados Unidos de Charleston para relatar una historia totalmente falsa. Esa maraña de falsedades había cobrado impulso y había atrapado todo lo que se encontraba a su paso, pero no había conseguido engañar al juez principal del Distrito de California, de Carolina del Sur. El juez Norton había tenido en cuenta las pruebas aportadas por ambas partes, y si bien el jurado se había creído al pie de la letra la versión del gobierno, sin exigir que los fiscales probaran sus acusaciones, el juez no lo había hecho. Por si la resolución de sobreseimiento era recurrida, Norton no solo aprobó la petición de un nuevo juicio, sino que además hizo pedazos la argumentación del gobierno en un escrito de 19 páginas. Afirmaba que el gobierno no había afirmaba el juez que el gobierno no había conseguido probar la existencia de una conspiración a manos de los ejecutivos de Medical Manager. Por el contrario, las pruebas confirmaban que estos pensaban que la contabilidad estaba llevándose adecuadamente. También añadió que Bobby y Caroline, los principales testigos del gobierno, les resultaba poco creíbles y que esta última parecía repetir mecánicamente las declaraciones de su compañero. Leí la resolución del juez Norton con una sensación de asombro y alivio. Todo había acabado. Al final, la persona que dirigía el proceso había visto más allá de las apariencias y había reconocido la verdad. No sabía que los jueces pueden dejar de lado el veredicto del jurado si consideran que las pruebas presentadas no los justifican. El juez Norton había dejado claro que no solo tenía derecho a desestimarlo en este caso, sino que era su obligación. Su acción ponía de manifiesto la importancia de la Constitución como protectora de los ciudadanos frente a los poderes públicos. Pero, lamentablemente, solo se trata de un trozo de papel y el juez tiene la obligación de velar su cumplimiento. Los dos jueces que se habían encargado del caso me parecían unos auténticos héroes. Ambos habían demostrado cómo la división de poderes en Estados Unidos crea un mecanismo de equilibrio entre los distintos órganos de poder. Estos jueces habían jurado guardar la Constitución y justamente eso es lo que habían hecho de forma absolutamente desinteresada. Acá hay otra nota a pie de página. Para los lectores que estén interesados, añadiremos que finalmente el gobierno no recurrió al sobrecimiento decretado por el juez. Al final, todos los ejecutivos de Medical Manager acusados quedaron en libertad. De vuelta al principio. Cuando todo volvió a la normalidad, descubrí que el torbellino de la vida me había lanzado exactamente al mismo lugar donde me había recogido al principio. Después de 40 años seguía viviendo a corta distancia de la casa que había construido años atrás, cuando me retiré a la naturaleza para dedicarme a la meditación. Igualmente, seguía acudiendo a los servicios matinales y nocturnos del templo, así como a los encuentros de los domingos por la mañana que veníamos celebrando desde 1972. Pero a mis 2 hectáreas originales se habían sumado unas 365 hectáreas de campos ondulados y preciosos bosques de los que la vida nos había hecho administradores. Los pilares de mi existencia habían permanecido inalterados a través de toda la danza con el fluir de la vida. La difícil experiencia legal se convirtió muy pronto en un recuerdo lejano, casi un sueño. Había llegado y se había ido como todo lo demás en mi vida. Veía con claridad que la experiencia no me había dejado cicatrices en la mente, debido a que me había rendido internamente a cada paso del camino. Había sido como escribir en el agua. Las impresiones duraron lo mismo que los sucesos que las ocasionaban. Sin embargo, cada, peri cada peripecia vivida me había calado hondo, forzándome a superar los miedos más arraigados y mis limitaciones. Al estar dispuesto a aceptar el poder purificador del fluir de la vida, salí transformado de cada situación. ¿Cómo iba a considerar una vivencia negativa habiendo creado tanta belleza y libertad en mi interior? Por el contrario, me impresiona pensar en todo lo que ha ocurrido desde que comencé este increíble experimento de aceptación y rendición. Una cosa es cierta, la persona que emprendió aquel viaje no regresó jamás. El fluir de la vida había actuado como un papel de lija que, en buena medida, me había liberado de mí mismo. Incapaz de romper el dominio de lo psíquico,
Me lancé a los brazos de la vida en un acto de pura desesperación. Desde entonces me puse al servicio de lo que ésta me presentara, tomando distancia con las emociones que experimentaba. El gozo y el dolor, el éxito y el fracaso, el elogio y la culpa activaban una parte de la mente profundamente arraigada. Y cuando más me distanciaba de todo ello, más libre era. No necesitaba averiguar cuáles eran mis ataduras, ya que de eso se ocupaba la vida. Mi única responsabilidad era desprenderme de mis reacciones internas. ¿Qué? Voy a leer eso de nuevo. No necesitaba averiguar cuáles eran mis ataduras, ya que de eso se ocupaba la vida. Mi única responsabilidad era desprenderme de mis reacciones internas. Tras haber visto tantas cosas a lo largo de los años, lo único que quedaba en mí era rendición al fluir de la vida, al no estar ocupado con otras actividades. Volví a llenar una vida tranquila de soledad, como la que una vez había tenido, y pronto se hizo evidente que la vida me había proporcionado el entorno ideal para iniciar la redacción del presente libro. Desde el primer momento sentí una oleada de inspiración, comencé a escribir lo que siempre había sabido que acabaría contando, lo que sucedió cuando solté mis resistencias al fluir de la vida. Cuando la gente me pregunta cómo veo las cosas tras haber pasado por las transformadoras experiencias de los últimos 40 años, les recomiendo la lectura de La liberación del alma. Cómo explicar la gran libertad que produce tomar conciencia en lo profundo de tu ser de que la vida sabe lo que hace. Solo la experiencia directa puede conducirte a este punto. En un momento dado, dejas de luchar y solo permanece la paz profunda que surge como resultado de rendirte a una perfección que escapa a tu comprensión. Voy a leer eso de nuevo. En un momento dado, dejas de luchar y solo permanece la paz profunda que surge como resultado de rendirte a una perfección que escapa de tu comprensión. Al final, incluso la mente deja de oponer resistencia y el corazón deja de cerrarse. El gozo, el entusiasmo y la libertad son demasiado maravillosos para romper el compromiso con la vida. Una vez estás dispuesto a desprenderte de ti mismo, la vida se convierte en tu amiga, tu maestra, tu amante secreta. Cuando te sintonizas completamente con el fluir de la vida, todo el ruido interno desaparece y sobreviene una gran paz, con eterna gratitud por todas las experiencias que llamamos vida, más. Marzo de 2015. Bueno, aquí habla sobre el autor. No, no, lo terminamos, gente, lo terminamos. Un fuerte aplauso para nosotros. Ay, creo que ese final es justamente lo que les dije al principio. Creo que, creo que este libro, bueno, tiene un montón de historia, tiene un montón de cuentos y siento que es útil como para verse uno en esos escenarios, como para comprender a qué me tengo que rendir, a qué precisamente nos estamos rindiendo. Y él lo dice, como creo que él lo llama la mano invisible, el fluir de la vida, pero nosotros, como lo había mencionado antes, también lo podemos llamar Dios. ¿Cómo podemos creer que nosotros realmente controlamos lo que nos pasa? ¿Cómo podemos creer que nuestro actuar, nuestro pensar tiene que ver con lo que pasa en nuestra vida? Y de qué forma tan hermosa, maravillosa y expansiva podemos rendirnos a la vida. Bueno, les invito a seguirme en Instagram, se los dejo aquí en la descripción, también se los dejo en mi perfil. Los invito a que puedan participar en el taller que voy a estar haciendo acerca de la realidad, como él dice, aceptar la realidad como es, una aceptación radical. Y pues nada, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por llegar hasta el final y ya les tengo listo el próximo libro, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo libro. Los amo, gracias, bye.